Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Ay, tengo un remedio. Estás todo maquillado, Marco. Estoy maquillado, les pido mil Estás medio disculpas. azul hoy ya. No. Mira, azul hoy ya Voy a estás. tomar mi remedio. ¡De! ¡Mi agua, viejo! Yo no estoy maquillado, yo estoy en el natural. No, yo estoy maquillado. Nana, viejo. Ese es mi agua, viejo. Sebas, ¿qué pasó con Sebas? Ah, Que no. por... De... ¿Por qué, ¿Qué dice ahí, mi rey? Miramos con... ¿Qué onda eso? Al club de fans, dice. No, no importa eso. Únanse. Hola, grupo. Pasión puntual. Gracias, Puntualmente puntuales. Hola, mi querido José Barrios Salcedo. ¿Cómo te va? Hola, hola Marquitos, hola Franquito. Bueno, realmente preocupado. Se lesionó Seba, ¿eh? Eso hay que hablar. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. También me preocupa ese estornudo. ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo? Estamos Hola, un poquito ceja de gripados. Juanjo. ¿Cómo te va? Tranquilo, pa. Y hablando de Olimpia. Hola, mi querida Belén Rivas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Feliz. Me alegro, Sí. me alegro. Contando los días. Contando los días. ¿Hasta la vuelta? No, claro, los días por Emiliano y Ramón. Yo pensé los días para que vuelva a Seba Ferreira, ¿verdad? No. Los días por Emiliano y Ramón. Bien, contenta por Olimpia. Y hay muchas cosas que hablar el día de hoy. Obviamente que vamos a estar hablando. Cerro Tembó. No, ¿Qué tranquilo. tembó Cerro Gerard? ¡Qué plaga! Porque es lo que cuando la gente cumple con Cerro Porteño no cumple con la gente. Eso es lo que es el eterno problema de Cerro. Siempre pasa. ¿Qué le Cuando pasa? la gente cumple, decepcionan. La gente cumple, se va al partido y ahí es donde Cerro siente una presión inexistente. ¿Vos Literalmente era meter gol. Tuvimos 5 ocasiones claras, manifiestas, importantes de gol. Y ni una pudimos meter. Es que sinceramente es un problema real el que está remarcando, mi querido Franco, porque Cerro Porteño inició bien sus dos partidos. Recordemos que los dos partidos que vimos de Cerro fueron muy intensos. Vimos a un Iturbe también en este partido que jugó bien, que jugó bastante bien. Y es más, me animo a decir que Iturbe fue el que más buscó. Y después Martínez le Ese- pone por derecha. ¿Cómo? Lo manda por la derecha después Martínez. Sí, porque yo no entiendo por qué. Porque no se complementaba bien. Porque para vos ser extremo, en parte tenés que tener ese juego con tu lateral. ¿Entendés? Y nosotros no vimos ese juego ni por izquierda ni por derecha. Porque Gustavo Velázquez subía de vez en cuando porque no es su puesto. Y ojo, hablando de lateral, qué bien ingresó Fabricio Domínguez. De lo mejorcito. De lo mejor que tuvo Cerro Porteño. Y ahí está Iturbe justamente que jugó muy bien. ¿Y Aliceda qué tal? Alicea Poco se y lo vio muy nada. poco, ¿no? No. Poco y nada. Yo. ¿A los cuántos ingresó Alicea? Por lo menos con los 70 y algo. O sea, no, bueno, pues tuvo unos Tuvo cuantos- unos cuantos minutos, pero igual no te da como para hacer un análisis porque no tocó casi la pelota. Que mucha gente, ¿eh? Por eso es interesante y te pido que lo anotes, Coquevita, porque yo quiero preguntar. Antes que cuando pasen todos los apoyos, ¿verdad? Para poder hacer... No, obvio, pasé el clip y demás, ¿qué pero querés está hacer? bueno, porque esto fue el del partido de Eso ayer, fue el justamente. partido, los apoyos del partido de ayer. Ahí está Fabricio. Yo creo Ahí está Fabricio. yo creo que vas a meter en una teoría muy linda. Ya sé cuál es la Voy teoría a que hablar vas a después, meter. voy a hablar de eso. Teoría. Es más, No teoría, una realidad. Es una realidad. es una estupidez que hacen los medios grandes. Uy. ¿Cuál es esa estupidez? ¿Qué pasó? No, Espera, no, ¿se pero va a eso descargar vamos a hablar, Marcos? estamos hablando de Cerro. Vamos a hablar, no, tranquilo, Rafa. Vamos a hablar de Cerro. Ay, O sea, me asusté. Coqui ya quiso meter ya ese tema, pero vamos a dejar ese tema. No sé ni nada de qué hablan, ¿De la qué? verdad. Pero después. Vamos a hablar de ese tema. No entiendo. No sé si estamos hablando del mismo tema. De ESPN. ¿Qué hizo bien? Algo de Messi va a ser Israel. Vaya a ser lo que... Maca nada va a decir. ¿Eh? No, Va a yo decir no que te se estoy parece a mí. diciendo Eso. Él va a decir que se parece Pero a mí. sí interesante para que digas más adelante. No, no es Ahora interesante. Ah. Ahora no, pero ahora estamos hablando de Cerro. Claro, sí. ¿Qué es lo que le pasa? No Totalmente sé nada, gagata, Es me que quedo. vos entraste en a compartir una teoría, dijiste. Sí, Y claro, pero de Cerro, claro. Es que Cerro entiendo Porteño, nada. yo no entiendo.
ahora entramos ya de lleno, le pido mil disculpas a mi gaguez. Esto vamos a ir para el clip. Perfecto. Bueno. ¿Qué le pasa a Cerro Pero, Porteño? antes. Demasiado forzado. Demasiado forzado Sí, ya, pasa que ahí está, Ahí tiene que está. estar en completo para que se Trabaja. pueda editar bien. ¿Cómo trabaja? De productor general. Será. Bueno, vamos, Bueno. ahora sí. Clip forzado. ¿Qué le pasa a Cerro Porteño cuando hay mucha gente? ¿Tiene esa presión escénica? ¿Qué es lo que le pasa a Cerro Porteño? Porque siempre cuando juega con su gente, estadio lleno, a muchos clubes les gusta, a muchos clubes le potencia, pero a Cerro no. Cerro Porteño ayer tenía las de ganar Le da ansiedad. y le da ansiedad, exactamente. ¿Qué vos pensás al respecto? Y le da mi querido? ansiedad a los perros. Te juro que es Argel. Porque cuando la gente cumple, los jugadores no cumplen. Y es algo de hace 3, 4, 5 años. Que cuando se llena el estadio o cuando hay mucha gente, los perros, o chuchupa, se cagan todo. Le da ansiedad. No cierran los partidos. Son cagones. Yo que soy cerrista te digo. Es bajón. Porque cuando uno se queda a la cancha a disfrutar un buen momento es cuando la cagan. Es una lástima. Yo te digo, es una lástima porque los jugadores deberían de sentir ese apoyo, deberían de demostrar esa calidad que tienen y más con mucha gente que se fue a apoyar, que se fue a ver un partido un domingo a las 4 de la tarde contra Luque y te va para ir a la cancha y después vos te vas a alentar y resulta ser que tu equipo no puede ganar. Yo no entiendo eso. La verdad que Cerro para mí que tuvo la oportunidad para poder relacionarse mucho más con su público, porque si hay alguien que en estos últimos tiempos realmente fue infravalorado, es el hincha cerrista. Que muchas cosas que pasó el hincha cerrista en estos últimos tiempos. Era como que no importaba, inclusive hasta desde el punto de vista de la dirigencia hubo maltratos hacia el hincha, falta de respeto hacia el hincha, por las contrataciones, algunas declaraciones de algunos jugadores que bueno, hoy en día ya no están, ¿verdad? Pero creo que el hincha cerrista de alguna manera tomó confianza y se fue a la cancha. Yo aplaudo, porque en Paraguay es muy difícil. Llenar un estadio es difícil. Y que vaya mucha gente también es difícil. Y que se hayan tomado el tiempo de comprar sus entradas, de canjear y de irse un domingo. ¿Cuánto estamos? Faltan 10 días para cobrar más No o hay menos. más plata. 15 días faltan para cobrar. No hay más plata y la gente se va, deposita confianza en su club y te vas y te encontrás con este escenario. Y me gusta que hayas mencionado lo de hincha. Porque el club le tiene muy maltratado al hincha. Sí. Pero le tiene entre algodones, laureles y todo a la barra. Así mismo. Te cuento. Tal cual. Te cuento que hay que diferenciar hincha y barra. Porque a la barra le tienen No, yo hablo excelente. de hincha, Se de le da el la señor entrada. Porfirio, la señora María, que le lleva a su hijo y a su Exacto, hija. exacto. Y a la barra le tienen entre algodones. Porque es la fuerza política que tiene el presidente de Cerro Porteño y después lo utilizan para cancelar. Ya puteaban en contra del balance. Porque le utilizan también a la barra como un manejo político para cancelar los balances y esas cosas. Una vergüenza lo que hacen en Cerro Porteño, señor presidente Juan José Zapac. Hay un jugador, aprovechando de Cerro Porteño, que va pasando desapercibido cada vez más que lo vemos. No está encontrando su gol, no está encontrando Sí. esos minutos, que es Totín amarilla. No, eso- solo él. no solo Obvio Totín, que ¿eh? no solo Totín. Es Cecilio. más, Cecilio Domínguez no me termina No se de sacó el arito, convencer. boludo. Cecilio Domínguez larito? que... Y no Yo viste. quiero ¿No hablar viste, de Pio? ese punto. ¿No viste? ¿No viste, Pio? ¿Qué? Cuando Cecilio estaba... Estaba por entrar al cambio. Estaba por entrar y no se sacó su arito para... Tenía el arito. Y le tuvo que llamar a su compañero para que le saque, porque él no podía. Y ahí se tardó otra vez para iniciar el segundo Mentira. tiempo. Sí, Sí. Vos pues no viste. Mentira. Te prometo que es así. sí, así fue. Menos mal, Yo menos por mal. eso Yo estaba en el baño, estaba en el baño. Así nomás se saca Cecilio, ¿eh? Así nomás. Pero No, mentira. Viste que seguramente no se quita hace rato, pues. Entonces por eso estaba así. Mm. Pero por eso se separó el partido. O sea,
en realidad demoró en arrancar. Por eso, claro, por eso se le rajó del América, por eso salió mal de Independiente. O sea, vos crees, te Mira, pregunto, me Franco. está poniendo muy nervioso ya. ¿Vos crees que eso es un modus operandi ¿Qué? de Cecilio? No, es un arruinado futbolístico. Es un arruinado futbolístico que no levanta luego. cabeza hace 2 años. Triste de lo de Cecilio. Se preocupa por Suarito. No, te juro me pone nervioso. Cuando el jugador entra en esa vireza. Te entiendo si Julio Ciso te entra en eso. Y Te después- entiendo si Diego Gómez. ¡30 años! ¡31 años tenés, Cecilio, boludo! 31 años, pasaste tu mejor momento, ya pasó. Ya no estamos para el boludeo. ¿Cuánto tenés, Cecilio? Cecilio Domínguez. A ver. 30 años. Criatura que ya tenés. Qué joven que es para que ya anden. en Para esa- que ya anden. Ahora ese le pegó. Euro- en ese Ahora le Euro- pegó la en- pelotudez. en ese- Ahora le pegó la pelotudez. No, en el Brureide. Es un capo. Para Es mí un es- capo. 30 años y ahora te pone arito. Ahora le pegó la pelotudez. ¿Qué tan pito pausia, pio Cecilio? Pito pausia, pio tener. Es muy raro lo que... Gran puta. Te entiendo si cuando salía con Ana Laura Chamorro, armaba show, cantaba cumbia y te ponía arito. 30 años. 5 años de carrera te quedan. Pero después él se 5 enoja. años. Después se quedan sin plata. Lloran. Hay que ayudar al compañero. Hay que ayudar al jugador porque se quedó sin plata. Que se vayan a la puta. Que se vayan a la puta. Ay, güey. Se enojó. Se enojó vivo. Y después Envía hay su audio hoy. que, hay que destacar también un trabajo. Menos mal lo porque vi en vivo, si no iba a putear. Si no, era por él. Ahora me acabo de enterar lo que estaba haciendo. Se fue al ¿En baño. serio? No al- sabía, ¿En serio? boludo. No, yo Se estaba fue al cagando, ñoa. boludo. Se fue al ñoa. Mira, justamente hay un video. No quiero ver. Nosotros- Mandale a ¿Cómo Benja. pasar ya? Sí. Estamos con... Ah, no podemos mostrar ese ahora que me acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque imagina el partido. No, pero ya pasó el partido. Ya pasó. Pero ya el partido. pasó. Bueno, mandale entonces, mandale mecha. Y aparte son Vale, motivos. agarra. ¿Podemos? Mandale. Todos los No medios puede ser están cierto. pasando. No puede ser Sí, sí, cierto. sí. Sí. ¿Dónde pasó en Hey? Gentileza de... Ok. De Tigo. ¿Cómo dice? ¿Cómo es? No puede Tigo ser, Sport. amigo. Ahí le voy a poner. No Ahí va, puede ahí va. ser. No Decano, puede ser. cerrar culo botán. No, pero no es para que vos te enojes con la gente. No, el decano me estaba Pero yo, maltratando. pero yo quiero que analices la actitud de Cecilio cuando él logra que su compañero le quitó, ¿verdad? Y lleva al arito. Pero Y la peca- actitud de él cuando ingresa, el wow se enoja. Él es cajinay, él es simpático. Eh, Él, guau, se él se le enoja. tiene evidencia, jajaja, él es el pueblo, él es los perros, pues. ¿Entendés? Cajinay, No, para mí fue ¿entendés? así. El típico jugador acané criado a base de mandioca que después no sale y no triunfa afuera. El típico jugador. La mentalidad es el problema. No hay que generalizar. Hijo de puta. Tranquilo. Cállate nomás, Franco. Mostrame un poco. Me voy a poner muy. Ay, a ver el video, por favor. Tranquilo. Sacate los lentes de botella, pero yo no tengo lentes de botella. Vos sabés que yo parece que veo usar lentes también. Me está doliendo la cabeza. Cada pantallita que veo ya No, me... tenés que usar. Mira, Cho. Yo por eso ya uso En ahora. realidad, ¿a vos te hacía doler la cabeza Sí, también? sí. Horrible, muchísimo, boludo. es horrible la sensación. Y eso es por el cansancio. Y si vos dejás, vas perdiendo más. Mira, ahí tenemos No te el video. puedo creer. Atención con este fragmento. Atención. Cecilio Domínguez, a punto de entrar a un partido de primera división. Ahí tenemos la El imagen, número 10 del club tiene un problema. ¿Cuál es el problema de Cecilio? A ver. Con la música espectacular. No te puedo creer. Y no No se podía- podía sacar. No se podía sacar, boludo. La cara de Ay, Franco. Cecilio. Ah, no, y boludo, no se podía, mirá, no se No, podía. en Un poquito serio. Y a él le chiquita, llaman, pues. a él le llaman a un asistente para que venga a ayudarlo. Tres Niño, bomberos. tres bomberos, 2 ambulancias y todo para sacar un arito. Ahí le saca. Ahí después él se va a enojar vos cuando ingresa. No se podía sacar. No se podía sacar, boludo. Dejate. Ahí está. Demasiado cachai, sos Cecilio. Vos sos el pueblo, Cecilio. Demasiado cachai, ya socapé. Regresa nomás lo que te pasa en tu pierna. Mira qué cachai, qué furete tu arito, Cecilio. No te la puta. Tranquilo. Le detesto, le detesto. Tranquilo. Le detesto. Tranquilo. Le detesto. Le detesto, oficialmente le detesto. ¿No le querés más, Cecilio? ¿Por qué no le crees? Le detesto. Me pone muy nervioso. Esto al hincha Se cerrista ríe le otra pone... Sí, eso para mí. Eso ya sabe. Ey, y eso Qué fue- cachai, que sos Cecilio, demasiado capo sos. ¿Sabes lo que Eso pasa? después le chupan. Ah. Y él piensa que realmente. Si me sigue en Instagram, no le voy a odiar, evidentemente. Gracias, Benja, por la aclaración. Si me sigue en Instagram, le voy a amar. Es más. ¿Por qué vos?
El ¿Y él? tema es el siguiente, muchachos. Cecilio no está para ingresar, reírse y no está para ese tipo de cosas. Recordemos que es el número 10 del Para 90 equipo. minutos tampoco está. No está para 90 minutos. Él desapareció. Para un torneo entero tampoco está. Exacto, Para jugar desapareció. 3 partidos seguidos tampoco está, no nos olvidemos. Cierto. Para muchas cosas no está, Qué pero para feo. otras está. Está para hacer Cachiay, está para poner el sarito, está para el asado, está para el simpatiquismo, para hacer el Cachiay del grupo, está para El eso, tema pero para otras cosas no está. De su contrato. El tema es el siguiente, Franco. Aparte de todo el show, Cecilio hace mucho que no veo marcando goles, mejor dicho. Se perdió bastante tiempo con el tema de su recuperación Hasta 2027. hasta 2027, exactamente. Ahí está, y ahí te das cuenta de la capacidad de negociación que tiene un club, que asegura jugadores y no sabe cómo va a estar próximamente. Eso es lo que pasa, que hay muchos equipos que dicen, no, este pega un año Ah, y este pega en este año y después el- va a explotarme en 2 o 3 años. No es así. Hace un año él fue goleador del torneo Claro, Apertura. claro. Y ahí es que le renuevan hasta el 2027. Y ¿sabes qué pasa? Lo siguiente, Belén, es que con esta clase de jugadores vos tenés que atender muy bien. ¿Por qué? Porque te funciona un año, el otro año no te funciona, te dan todo un año y después te das cuenta de que dijiste, hermano, realmente me pasé con el tema de los años de negociación, con años de contrato, y después te das cuenta que no te sirve, no te sirve. Qué fuerte, ¿eh? ¿No te Qué fuerte. sirve? Pero con él hay una especie de relación amor-odio, ¿verdad, Franco? ¿Con Cecilio? Entre el cerrista y el Cecilio. Toda la vida. Después mete. Claro, él llega a hacer un gol, 2 goles en el clásico y va a ser el Cecilio ídolo top. te resuelve. Si él ¿sabes lo que molesta? Que el tipo tiene la capacidad. El tipo es bueno, no Es es bueno. malo, no es malo. Es un boludo, es un Es boludo. payá. Es un payá de la gran puta, es un boludo, lo que vos quieras, pero no es malo jugando al fútbol. Pero juega cuando él quiere. Y eso es lo que le molesta al hincha. Le molesta que contra un General Caballero te va a meter 2 goles, que contra un Triqui te va a meter 3. Bueno, a Triqui hoy en día ya no sé más. Contra un 2 de mayo te va a meter goles. Pero después desaparece 5 partidos, aparece 2, desaparece 6, aparece 1, no juega la mitad del torneo. Ese es el problema. Es un tipo que su mayor problema debe ser su cabeza. ¿Sabes cuál es el mayor problema de Cecilio? Es fluctuante. Un día está bien, otro día está mal, otro día te hace un partidazo, el día siguiente vemos a un Cecilio que no agarra la pelota, Que le cuesta sacar que su le arito. cuesta sacar el arito, que no está en condiciones para jugar 90 minutos. Para mí que es una cuestión de desinterés. Y puede ser, porque eso pasa hasta en cualquier ámbito, hasta en el ámbito laboral. Cuando Pero una Belén, persona ya no quiere laburar, Belén Recontra. no puede tener desinterés un jugador que cobra 50.000, 40.000, 30.000, 20.000 dólares. No puede pasar por su cabeza el desinterés con el dinero que están ganando en un Y club como quizás que Cerro. no, se da cuenta que no tiene su lugar. No. Perfecto, pero está ganando un dinero Eso que el sí. desinterés no puede existir. Yo entiendo que sean personas, yo entiendo que son seres humanos, yo entiendo que tienen sentimientos. Pero si ganas 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 dólares, Sí. igual podés tener desinterés. El tema Tenés es que el jugar, siguiente, carajo. El tema es el siguiente. Yo entiendo la frustración de Franco porque es mucha plata que se está invirtiendo en Sí. este jugador. Recontra. Pero cuando, como dice Belén, si hay un desinterés, cobres lo que cobres, vas a ver, Chico da Costa mismo, tenía desinterés en Cerro Porteño. ¿O me van a decir que no? Estaba desinteresado por jugar en Cerro. Entraba y tenía una cara de que parecía otra cosa, no voy a decirlo al aire, parecía otra cosa cuando entraba a la cancha. Y después vos lo veas a un Chico da Costa rompiéndola en Brasil. Entonces, si a Cecilio hoy no le gusta estar en Cerro, que lo diga, que lo comunique, que salga. Porque no podés estar vistiendo, primero que todo, no es lo por la plata, porque si hablamos por la plata, muchísimos jugadores hay que no merecen No, ni hay- estar en equipo y cobran un dineral. Pero en Cerro Porteño, Cecilio está llevando un escudo, uno de los escudos más grandes del país. Segundo, está llevando la camiseta número 10. Y tercero, es un jugador que llegó a ser emblema del club. ¿Y sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es el problema de Cecilio? Que es demasiado ya su actitud cerrista ya.
Cacha en ¿Cómo Jape, digo? Suarito. Es muy cerrismo lo suyo. El único club en el que encaja bien Cecilio va a ser Cerro Sí, Porteño. pero, No espera, puede hago decir. una pregunta, o sea, Puedes dale. decir que eso Vos- es Cerro, cerrismo. ya. vos, Eso no vos puede decir que estando es en el, cerrismo. en el- Cumbiero, sale con la modelo. Es Cerro vos Porteño. estando, vos estando en banca de suplente puede tener Arito ahí. Y parece que sí. Para mí que Muchas veces ya vimos jugadores antes de ingresar al Tenés que campo sacarte tenés para ingresar. Cadena, eres algunas la área. cadenas y demás. Creo que es permitido hasta el banco de suplentes y después cuando vas a ingresar a la cancha te puedes sacar. Cuando Porque vas a vimos ingresar varias te- veces en Copa Libertadores que argentinos, brasileños, yo creo eh, que no No. debería de estar permitido. No debería de estar yo creo que permitido. depende de la dirección técnica también. Pasa que vos podés tener eso, Obvio, pero obvio. ya cuando te vas con el veedor y el cuarto árbitro, ellos te dicen, sácate toda tu cadena, te preguntan, ¿tenés cadenita, aros? Y ahí te hacen quitar, si es que tenés. Claro, o sea, claro. vos en la banca podés todavía porque no estás en contacto físico con entre los 22, 23 incluyendo el árbitro. Es que en serio es peligroso llevar ese tipo de pertenencias, pero es una pregunta muy buena la que haces, Coque, porque estás apuntando a la dirección técnica, porque es permisivo Martínez, por eso tienen aros y demás cosas, pero igual yo O no sea, creo que pase pueden, por pueden, eso. pueden, puede, tener, al pero para ingresar es el entrar, tema. exacto. Pero- el árbitro te pregunta, el cuarto árbitro te indica, te dice, si tenés, sacate, te dice. Para mí hay que dejar esas cosas en el vestuario. O sea, a ver. Evidentemente. Lo que pero- pasa es que es una cuestión de ética del jugador. Vos Claro. como jugador sabes que si vas a ingresar o que sos titular barra, sos suplente. No puedes y tener tenés anillo, no intenciones puedes de tener ingresar, cadena. Vos tenés que quitarte totalmente todo eso en el vestuario por una cuestión de ética profesional. Ahora, ponerle que se te pasa o te quedas el cachín y ay, quiero igual mostrar mi aro o quiero que se hable de mí, porque puede ser también una cuestión de estrategia. Vos Sí. podés ingresar con eso. Cierto, Valentín, la razón. Y después, para ingresar, el cuarto árbitro cumple con preguntarte sí o sí eso en todos los partidos. Eso es algo protocolar. Sí. Pero igual, el Ciclón de Barrio Obrero ayer tuvo varias acciones y qué injusto es el fútbol. Porque No le la íbamos a estar última- puteando a Cecilio por Suarito si ganado. Claro, no, eso- Imagínate que Cecilio haya marcado 2 goles contra Luque. No, nos volvíamos locos, se caía el estadio, el jugador Franco del y partido. Ovidio está como Iba a loco. ser mi ídolo Cecilio otra vez. Pero Sí. hay una última jugada que le queda, o sea, viene del centro, hay una cabeza en el área y le queda el remate a Iturbe. Solín Solari. Y se va a la luna, obviamente, porque le agarró de lleno. Pero ¿te imaginas si metía, ganaba el Ciclón de Barrio Obrero? Iba a ser una locura, iba a ser figura indiscutida, aunque Cerro Porteño tiene a uno de los goleadores compartido con Seba Ferreira, que vamos a hablar en instantes, es lo que fue el tema de su lesión, que a muchos olimpistas le está preocupando. Vamos a hablar también de eso. Pero Cerro Porteño, con un Iturbe encendido, necesita también algo más. Pero No por puede porque supuesto. Cerro Porteño era Apache dependiente. Hoy podemos decir que es Arias e Iturbe dependiente. ¿Querés que te diga cuáles son los problemas de Cerro Porteño? Con nombres de así. Dale. Cecilio Domínguez. Poneme pantalla completa. Cecilio Domínguez. Aguayo. Piris da Mota. Abajo tenés problema con Matías Damián Pérez. 4 de ahí. Willer Viera. De los titulares te estoy diciendo. Ujú. Jonathan Torres. Son jugadores que no tienen nivel. Ahora mismo para Cerro. ¿Cómo bajar? Están jugando mal. De ser los mejores, inclusive algunos eran los mejores del torneo de apertura, bajaron su nivel de una manera impresionante. Priamota totalmente. bajó su nivel. Jonathan Torres, no le conozco a este Jonathan Torres. Aguayo, no le conozco a este Aguayo. Lo de Aguayo a mí me impresiona. Wilder Viera le conocemos, y no le podemos decir nada porque le conocemos ya. O sea, Igual. Piri Damota bajó muchísimo su nivel, Alan. Jonathan Torres. Piri Damota está loco, Franco. Piris Damota está horrible, muchacho. Por algo se le puso a Morel de titular. Claro, a Al él lo que comienzo. le salvó a Piri Damota en el partido pasado era la asistencia esta No, que pero le Piri hizo Damota está a muy Iturbe. mal. Pero vos sabés que lo que ustedes dijeron, creo que dijo Franco o Marco, no recuerdo bien, pero alguien reforzó también en el programa pasado acá, de que Iturbe podría, o sea, es convocable. En el Franco plano lo había local. dicho. Sí. Franco había dicho. La gente está hablando de eso en Twitter. De que Iturbe podría ser convocable a la selección por el trabajo que está haciendo. Se está poniendo el equipo de Cerro Porteño a la espalda. Es más, siento que en ciertos pasajes del partido salva
el desorden de Martínez. Claro, como que le da claridad al juego. ¿Por qué digo Él que- está salvando a Martínez, a mi parecer. Y Por eso. tuve en el partido. Franco normal quise ver ahí. Para mí, Piri Damota bajó el nivel un montón. Pido disculpas. Pido disculpas si le molesto a ustedes, si le quieren glosear a Piri Damota, perfecto. Me parece que Piri Damota bajó su nivel un montón. Lo que dice Matías Damián Pérez, perdió demasiadas pelotas. Demasiadas salidas perdimos con Matías Damián Pérez, pero bancó dentro de todo y les puedo entender. Pero lo de Piri Damota realmente bajó el nivel de haber sido el jugador más importante de Cerro, el único convocable con Alan Max Benítez para la selección, a hoy en día está en un nivel que no es el óptimo. Morel subió su nivel mucho más que Piri Damota y por eso inclusive Morel Peralta, vino de vacaciones. arrancó Escucha. el año siendo titular Morel. Abel Gonza dice, sean realistas, primer equipo hasta ahora que le toca a Cerro, un rival, digámosle, difícil, y se nota que no juega bien. Los 2 partidos que ganó hasta ahora es por jugar con rivales inferiores y tampoco fue superior a esos rivales. Pero igual, el Ciclón de Barrio Obrero ganó sus partidos. Es más, yo te pregunto, mi querido Abel, yo sé que sos olimpista. Yo te pregunto, Abel, para vos, el partido de Olimpia versus Atlético Tembetarí fue una masterclass de Ramón. Te pregunto. Dependiendo de tu respuesta, voy a seguir con lo que tengo para decirte. ¿Vos crees que yo te diga algo? Porque si me vas a hablar de Siento que- que todos estamos Pirebay hoy. Olimpia, Yo me incluyo. que Olimpia, la masterclass No, tampoco. es sí. Atlético Tembetarí. No, primer tiempo sí demostró algo. Porque vos me hablas a mí de que los 2 partidos ganados por Cerro no jugó bien, no... ¿Qué decís, Mr. Tens? Igual te digo, Marcos, hay que medir a Cerro y Olimpia con la misma vara. Olimpia ganó y es lo que necesitaba Olimpia, ganar y ya está. ¿O no, Coque? Olimpia necesitaba Sí, ganar, Olimpia hermano. necesitaba ganar. Yo te digo algo, en un contexto diferente, Olimpia no iba ni en pedo remontar el partido. Sí, estaba a Bustos, Olimpia no remontaba el partido. No, Es más, te digo algo, capaz empatábamos 1-1 o perdíamos 2-0. pero O si empatábamos, perdíamos 2-1. ¿cómo se nota que Olimpia necesitaba otros aires? ¿Verdad? Sí, no. Creo que ya estamos en el mood Olimpia ahora, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. yo quiero arrancar primero hablando del partido. Porque Capazo como mira, será. Qué alto ¿Por qué que dicen es. Capazo? Qué alto es. Sí, pero tipo. ¿Por qué vi un meme de Ramón Díaz echándole a Capazo? Y porque Ramón Díaz no le tenía en cuenta a Capazo en Eso el Vasco. recuerdo, pero ya acá jugó. No, juega, claro. Pero Que nos tiene el muchas tema es el cosas. siguiente, que yo coincido con una persona que me mandó al frente la vez pasada, porque me dijeron que no puedes comparar Vasco con Olimpia, porque en Vasco capaz era la tercera opción. ¿Quién te dijo eso? No, una persona, y yo me meto a leer los comentarios. La vez pasada también me fui a la mierda con uno, no sé si alguien borró eso. Ay, hijo de Pere. Pero no encontré más. Y eso es cierto, porque Capazo acá se lo trae para ser titular, muchachos. Y no tenés, por ejemplo, no vas a preferirle a Junior Barreto, con todo el respeto que se merece. Junior Barreto, como jugador, está muy mal. No está cumpliendo su labor. A mí no me gusta. En Vasco había mejores, ¿cierto, Diego Tander? Qué laburador que sos, Marco, todos los días será. Con ese ritmo en breve se viene la Marconeta, ojalá. Siendo sincero. Sí, ¿qué dice? Diamante de la Redonda. Con la lesión de Sebas, Olimpia no tiene delantero. Alcaraz es muy malo. Pero sí, Alcaraz marcó gol. Literalmente el tercer gol de Alcaraz, él lo inventó. Él recupera la pelota, da el pase, se va y busca. Para mí Olimpia en delantera no tiene problema. Y lo voy a ser sincero. Está bueno. Para mí Olimpia no tiene problema. Olimpia Tiene demasiados Tiene delanteros. muchísimos delanteros. Lo tenés a Faustino Barone, hay Barone. que verlo ya, Thiago Caballero. Faustino Barone que jugó en la reserva. Lo tenés a Thiago Caballero que entró bien en su momento. Lo tenés a Alcaraz. O sea, Olimpia tiene... Derly hoy González. Olimpia tiene un equipo... Tenés Derly. Puede Lo usar tenés a Eric Abreu. López. Lo tenés a Abreu. No, Olimpia tiene muchísimo recambio. Hoy Olimpia tiene un plantel muy completo. Uy, un no. plantel verdaderamente reforzado. Porque el primer semestre para mí no fue refuerzo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Corta la música. ¿Qué hace un pequeño momento de silencio?
Para Libertad que está muerto. Ay, Franco, me asustás con la puta. No van a jugar con esas Franco, cosas. boludo. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Ay. Poné la música. Libertad nos suma hace muchísimo. Ay, ¡Qué Franco. felicidad! ¡Qué felicidad, Sí, carajo! ¿Cuántos son? 17 o 16 ¿Cómo le partidos que creí? solamente ganaron 2 partidos, ¿eh? Sí. Está muy mal, Yo te Libertad. con El antigumarelismo. Va a gobernar. Poner la música. mi amigo. Antigumanerismo en algún momento va. Lente justo porque tuve la peste de vómito y diarrea el fin de semana, ¿Vos señora, también? señor. Patito. Basta. Un minuto de silencio. Puedes cambiar la Un cámara, solo venga. punto. Un solo punto. Un minuto de silencio. Repetamos el minuto, por favor. Esto mami agua porque me deshidrate. Ya está, basta. Quita esa música de Igual. tutorial YouTube. Qué mal tenés que estar para estar feliz por la desgracia ajena, ¿no? Estamos hablando del club campeón, el monarca. No, de- no, yo no estoy feliz, Marcos. Yo estaría Ay, feliz. Marcos, Yo ¿qué estaría feliz decís? si se funde, si se Dios funde. mío. Amigo, literalmente, Nada Nadie que no ver. gana. Nada que ver. Nadie está Gana feliz. un partido y después habla. Yo estaría feliz si Libertad va a tercera división por un derrumbe económico. Ahí yo estaría feliz. Natalio enseguida les putea a Franquito, dice. Ahí está, un saludo Marcos, Cami. un liberteño, la No soy liberteño. Vos sos liberteño. No soy liberteño. Es que tan feliz por la desgracia. Ya pirona, Marco. ¿Hace cuánto partido no? Libertad va a encontrar su color, Boludo, señores. tenemos a un punto, boludo. Es una falta de respeto. Una falta de respeto. Está una falta de respeto. Porque vos estás Yo no dije por idealizando. Vos estás idealizando Tumbando al point, hincha tumbando liberteño. vino. Hay hinchas liberteños que son de Natalio. Mi papá me va a llevar a la cancha. Mirá. Bueno, audio, por favor. Luego o que sea, no hay Olimpita a ver la de que... humo. Hoy festejamos Marcos, vamos los Kings. Igual, Ojalá. pido por favor mucho respeto. Si hay alguna gumbarela para consolar, les queremos mucho, son muy lindas todas. Cuídense, pórtense bien, avisen. Yo quiero agradecer a. Se enojó, yo Marco. quiero hincha mal. agradecer a Hugo Fernández. Pero La- se enojó, Marco. Es el infiltrado que vino a destruir Se Al Club Libertad. al Club Libertad. Se fue. Y a Robert Roja también. Las hinchas más lindas del fútbol paraguayo son de Libertad igual, quiero recalcar. Fue Marcos. En mi caso, para mí. Vos no puedes decir nada porque tú no eres olimpista, así que no puedes decir nada. No, pero las hinchas olimpistas son las más lindas, boludo. Perfecto. Yo no comparto con gente de libertad. Tenemos audios, mi querido Benjamín, alias el reemplazo de Dan los lunes y viernes. Totalmente de acuerdo. Está culo, llega una ficha a Robert sí. No. Tranquilos. Tranquilo. Estamos en un mercado de fichaje, tenemos que tirar Sí, opciones. estamos. Ahora se va a ver el libro de Pases de Pasión. ¡Ripa! Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Natalio. Espero que se encuentren bien, Gustito con Natalio. que Dios los bendiga, Te queremos, Natalio. bendiciones Te queremos, a su Natalio. familia Pausa, y para todos pausa. ustedes ahí. Guiso de fideo. No, él nos bendice y nosotros qué hacemos. Tallarín como Guiso de mandioca. fideo. Yo creo que un caldito Caldito. tipo sollo más o menos. Bien. Con mandioca y jugo de pomelo. Puchero dice el Naranja. chat. Puchero dice el chat. ¿Qué más dice el chat? Mandioca. Puchero, repollo dice uno. Adelante. Vamos, Benja. Que trabajan Pasión Estudio. Una pena ahora. Estoy cocinando un rico suapua al lado con ensalada de repollo. Le piqué tomate con cebolla en cabeza con jugo de murucuyá. Luego el postre, mi producción Te va a hacer banana. dormir ese. Banana, su producción. Le mando un fuerte abrazo para todos ustedes ahí. Pero puteale a Patito. Bárbaro, lamentable como juega Libertad. Por Dios, perdimos otra vez 1-0. Oh, Dios. Pero creo que Libertad ya está acostumbrado porque ganó ya la apertura, no quiere nomás salir campeón de esta clausura. Pero para el claro. año que viene, con todo, si Dios lo permite, vamos a encarar el año que viene. Pero hay que sumar puntos para acercarnos más un poquito a los punteros. Si no será, pensamos para el año que viene, si Dios lo permite, ya con todo el 2026 y con el nuevo entrenador. Vamos a ver si continúa Patito Ah, con el Aquino. nuevo. Ah, Para mí,
Sí, Belén. creo yo, Le soltó la mano, ¿eh? mi opinión no va a continuar. Digo yo, la verdad no sé, Y sí, pero creo que no va a continuar para el año que va a viene. continuar. Podría traer a la dirigencia varios nombres en carpeta extranjeros y 2 paraguayos. Y para 2 extranjeros y 2 paraguayos. El Tata. Muchos dicen el Tata. Esa presión que tiene ahora justamente... Ditore, Libertad. No, Patito. Patito es... Ah, el tema de entrenador. claro, el entrenador, pero lo único que tiene a favor ahora crees que va Patito a es que es campeón y obviamente se retiene un poco más de, digámosle... Pero capaz que también tendrá como últimas oportunidades, ¿verdad? Dice, fichen a el primer relator de Pasión en Versus. Mauri Vera. ¿Eh? Mauri está trabajando en... Bueno, Libertad, lo creo. Mauri realmente... Vera está en marketing. Igual el primer relator siempre de Pasión fui yo. Eso era Eso Genal era Rojo. Genal Virrojo. Mauri, querido, Mauri está trabajando en Libertad. ¿Eh? No, Mauri Vera está trabajando en Libertad. No. Saludos, anda nomás a meterle lo que quiera. Sí, dale. ¿Hay Anda. audios? Anda. ¿Hay audios, Benja? Pero muchachos, ¿qué tal? Hola Belén. Hola. La última vez que Cerro jugó el estadio casi lleno y ganó un partido así con su gente fue contra Bolívar. Ese fue el único partido que ganó. Luego no pudo ganarle a nadie, será. Parece que no sé, le tiene miedo a la hinchada, los silbidos, los jugadores. Una vergüenza, y lo de Cecilio es para darle su contrato y que se vaya a buscar otro club en el intermedia para que haga su macanada. Híjale. Una vergüenza ya. Qué fuerte. Gracias por tu audio. Hay muchos cerristas que... Buenas tardes muchachos, Marquito, Velo, Franco, Hola. Coqueva, Marco, se confirma eso liberteño y que Amambay es tu papá. Ese te envió a vos, te envió Marco. Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Qué? Cerro se caga cuando hay gente. ¿En serio? No sabía. Se caga. No, y obvio, los jugadores se cagan, no Cerro, los No, jugadores. oye, los jugadores. Ahora la pregunta. La presión En la que van a cancha- tener contra estudiantes. En la cancha de Emiliano también fue así, ahora que me doy cuenta. Uy, hablando de Ameliano, ¿eh? Ojo, ¿Qué? el papi Papá Emiliano. va a jugar contra Olimpia. Sí, recibe. ¿El Ameliano. Tu papi es Y Ameliano. papá Emiliano con él. Tu papá es Ameliano. ¿No? Tu papá es Ameliano. Es más, le dieron ¿Qué es lo que- Papá. Con que, espera. Yo no voy a decir que es tu papá, pero Ameliano creo que es el único club que tiene historial positivo ante Olimpia, ¿o no? Sí. Le eliminó de una copa. Qué loco, Gerard. De 2. De 2, ¿cierto? Y es el, Pero es equipo, muy loco que Ameliano es el equipo que más le gana a Olimpia. siempre... Le ganó una final. Desde no que juega ascendió. contra nadie, no juegan un carajo. Ameliano juega contra Guaraní, regalan. Contra Cerro juega no ganó contra nunca. Cerro, desastre. No ganó nunca contra Cerro, Después juega contra Olimpia y es prime. Y hay muchos clubes así contra Olimpia que quieren jugar. Vos sabés que no sé. No, Para mí hay muchos que sí son Hay así. clubes que- Son Hay solo clubes que contra solamente... Contra Olimpia o contra Contra Cerro. Cerro, sí o sí. Triniense es uno de ellos. Sí. Hay clubes Chiquito que Jiménez. solamente... Chiquito vuelve Chiquito Jiménez. a sus mejores épocas. Robert cuando jugaba en Lewandowski Pero él jugando admitió contra por lo Olimpia. menos, él dijo, son estos partidos que vos querés jugar porque el país Claro. te ve, dice. Y Y esa claro, es la verdad. y O es sea, cierto. hay clubes que solamente contra Cerro y contra Olimpia quieren jugar. Yo y me no estoy acuerdo en diciendo su nada momento. nuevo. En su momento, Sol de América era sombra negra total de Olimpia. El Chelsea era más o menos del Cuando 2011. jugábamos en Villaliza era jugar contra el Chelsea en Te- Stamford Bridge. Te juro. O sea, es literalmente imposible. Sí. Ah, bueno, Nacional también que no le ganamos hace muchísimo. Y ayer viste el partido de Guaraní y Triniense. Mamá querida, qué Nada, cosa aburrida boludo. fue. Prefiero, no sé, agarrar y chupar un clavo antes de ver un partido Triniense así, que loco. tuvo la oportunidad de ser el único puntero anoche. Sí, bueno, Sí. y está puntero. Está No, puntero claro, por pero- diferencia de gol. Pero, igual, con pero de puntos. llevar de diferencia. Con Ah, 4 claro. punteros hay. Ser el Ahí, único. 7, 7, 7, 7, 7 están. 4 punteros Él son. tuvo la oportunidad de ganar y ser el único puntero. Nacional, Creo que es... Triniense. así está, creo, el tema.
Triqui, Cerro, Luque, Nacional. Así Sí, está. así Primero son. Triqui, segundo Cerro, tercero está Luqueño y cuarto está Claro, el Nacional. Capiatá y Razábal. El Capiatá y Razábal, cuando Uy. jugaba contra Olimpia, y Razábal era Top. Top. prime, Top, ¿entendés? top. Y él decía, yo le quiero quiere ganar. ganar a Olimpia. Ayer, ¿sabes quién intentó bastante y aprovechó para jugar y quiso hacer un firulete pero no le salió? Sergio Díaz. Chico Díaz. Plaga y té, Sergio Díaz. Vos sabés que de repente de todos empezó lados, a chutada. chutaba y no entraba. Moría. Vos decís que festejaba así, metía. Festejaba, Creo iba a festejar, pero Iba a festejar, iba a romper todo así después. Él no llegó a jugar en Guaraní, ¿verdad? ¿O sí? En Guaraní, no. Josué jugó en Guaraní. Josué Colmán. Che, espera. ¿Eh? Yo la vez pasada me fue a presentar a los Kings, ¿verdad? Ya hablamos que le viste a Josué Colmán ahí. Sí, pero le vi otra vez en la final a Josué Colmán. Ah, bien. no, pero entonces va. Está hay- ahí de no, pero vuelta. hay Y algún estaba Colmán. con la gente de Olimpia, no, estaba con. Porque había público de San José. Pero hay algún Colmán Como jugando los 4 en millones. Olimpia Kings. No hay ningún Colmán. Como los 4 millones, papá. Colmán no Estaba recuerdo. con una chica. Como ¿no? vos, como yo. Él sí estaba con una chica. Capaz puede ser un pariente que esté jugando en el Olimpia Kings. Capaz que sí. Olimpita de cuna. Pero el no estaba jugando en México. Pero hace rato ya que le veo acá en Paraguay. Eso es lo que me extraña. ¿Y sí? Je puta. Pero, espera un ratito. Hablando de Olimpia, hablando de el decano, hay que hablar sobre esta cuestión y te pido que vayamos a pleno. Porque Sebastián Ferreira Uf, Sebastián Ferreira. es un golpe duro para el olimpista porque sale del partido el día de ayer, el goleador decano. El Hasta sábado. Perdón, el sábado. Vamos a comenzar otra vez. Dale, empezá. Clip forzado. Empezamos. Bueno, golpe duro en Olimpia. Pierde a su goleador. Estamos hablando de Sebastián Ferreira, que el sábado, en la segunda parte del partido, sufrió una fractura en el quinto Metatarsiano. Metatarsiano. ¿Cómo me cuestas? Te costó. Metatar. Me ¿Querés que te diga, dónde es? Eso, eso. No, eso. pero así ¿Querés que te diga dónde Sí, es? ¿dónde es? En el tobillo. En el dedito. No. No. Es en el pie. El quinto es. El quinto dedo sería el chico. meñique. Es el hueso más largo del meñique. Uy. Acá. Metatar. Vos ahí está. Porque este es primero, segundo, tercero, cuarto, Metelo quinto. esa explicación. Metatarsiano. Metaterciano. Mételo esa explicación porque es muy dinámica. Acá dice Bueno. metatarsiano. Sí, Bueno, también está. Puede ser 2 meses fuera. Son 2 meses fuera. Ya lo dijo a Laura Ponte. Son realmente 2 meses fuera. Porque se estaba hablando de... Espectacular. Metatar. No pasa nada. Metatarsiano. Bueno, Metatarsiano. golpe duro en Olimpia. Seba Ferreira se podría estar perdiendo 2 meses, como lo decía Álvara. Puta viejo. Vos el lunes no vení más, ¿eh? No. Baja. Ahora sí, voy a hacer. No me va a pasar más. No me va a pasar más. Vamos, espera. No me va a pasar más. Vamos a empezar de nuevo. Dale, vamos a empezar. Vamos a empezar de nuevo. Dale, vamos a empezar. Ahora yo soy un crack. Voy a tipo Vamos a ChatGPT. empezar de nuevo. Tú eres periodista deportivo. Métetelo. No, Es verdad. en el personaje. Está muy cagado, Marco. Espera. Voy a dejar. No me sale nada. Desgagizarme. Bueno, serio. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. Periodista Si me deportivo, sale métetelo, una- eh. si me Empezá sale- de nuevo y decime que te explique y yo vuelvo a explicar esto. Dale, ¿Ok? yo voy a hacer wow, como que, ay, así es. Dale. Ajá. Dale. Bueno, dale. Ya boté wow. Dale. Me Clip voy a- forzado. Me voy a sorprender. Vamos. 3, 2. No, dale, no. Dale. Dale. Bueno, vamos. Métete, Marco. 3, 2. Una baja muy importante. ¿Por qué me se ríe, viejo? No se puede hacer así, viejo. Yo contrato a hacer un clip y ustedes no me pueden. Bueno, Una baja muy importante. Bueno, dale. Ahora sí, vieja. Vamos. Bueno. Dale. 3, 2, 1. baja importante en Olimpia. Estamos hablando de su goleador Sebastián Ferreira, que podría perderse 2 meses. Esa es la información. Pero, ¿qué es lo que le pasó a Seba Ferreira, mi querido Coque? Bueno, Seba Ferreira tuvo una lesión en el pie.
Es una lesión en el pie, que muchos decían rodillas, se hacía tobillo, pero no. Es una lesión en el pie. Es en el quinto huesito del pie. Te decía 1, 2, 3, 4, 5 acá, del meñique. Tucu, tucu. Este huesito acá es una fractura. Metatarsiano. Claro, que tiene ahora mismo Sebastián Ferreira. Estaría 2 a 3 meses fuera. Pero si pasa por cirugía, Sería- son 6 meses. No. Y no, mira, no, ¿3 no, meses no. afuera? Yo no Sí. dije. No, 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 Sí. no, 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 es Sí. así. No. No es así. Álvaro Es Ponte más, ya dijo, bueno. ¿No? habló un doctor justamente Yo vi con hoy la en internet eso. 95.5. Dijo que si se llega a una cirugía, el tiempo de recuperación sería menor. Es porque dijeron que era más si... Sería menor. ¿En serio? Es lo que se está, Si es que se opera. se está diciendo. Si es que se opera. Y él justamente ya está viajando a Sao Brasil. Paulo, a Brasil, para hacerse los exámenes médicos Qué justamente. cagada. Acá te voy a buscar. Pero Te mira, voy a Bruno buscar. Pon dijo, Sebastián Ferreira tendrá una fractura del quinto metatarsiano. Y va a estar 2 meses afuera. En principio, si va a cirugía, serían de 5 a 6 meses. No, no puede ser. Capaz que semanas. ¿Por qué Bruno Pon está tan No. pegando? ¿Por qué le pega tanto? Él no- Bruno? Le está cagando mucho a Olimpia, siento yo. No sé, yo creo que no es. Siento que su- está anti-olimpista un montón. Seguramente. Y yo creo que él es Sí, olimpista, pero pero, mira, también yo, anti-olimpista. yo aprendí que solamente yo voy a creer la fuente de Álvaro Aponte. Sí, así hay que Álvaro hacer. Romano. Solamente yo voy a Y creer de la Diego fuente Rolón del Cantero. GOAT, de la cabra, Álvaro Aponte. Diego Rolón también. Y Diego Rolón también Ariel y Fran. Son Escuchá. gente, Sí, Gustavito también, Escuchá, gente que escuchá cubre esto, Olimpia. Porque justamente la información proviene del lugar donde labura el periodista que dio esta información, que Franco compartió. El doctor Manuel Aguilar dice: yo operaría. Son cirugías de trazo único. Con un tornillo se suele solucionar. Es una cirugía muy sencilla. Es más, agregó el doctor Manuel Aguilar, es de menor tiempo la recuperación si se opera. Es de menor tiempo la recuperación si se opera. Y te pido que eso lo agregues también, el tema de si se opera o no se opera, porque esto lo informa justamente en la 95.5. Y es un tornillo que lo van a tener que poner. Y vamos a ver cómo queda, porque yo solo confío en Álvaro. Bien. Sí, Ya entrando en esa parte también. Sí. Olimpia tiene muchos 9, muchachos. Olimpia tiene muchos recambios. Yo no me preocuparía. Sí me preocupo porque, bueno, es nuestro goleador, pero a la vez también lo tenés a Alcaraz, lo tenés a Barone, lo tenés a Thiago Caballero. Si querés irte más, lo tenés a Derlis también, lo tenés a Eric López, lo tenés a Abreu, que puede hacerle jugada de 9 también. Olimpia tiene muchos recambios. Y lo bueno, ¿puedo disculpame, agregar Belén. después algo? Claro que sí. También tenés algo positivo en cuanto a Adrián Alcaraz, porque muchos están diciendo, no, Adrián Alcaraz, ta. Pero cuando los goleadores llegan a marcar, no paran de, ¿entendés? El caso Seba Ferreira, por ejemplo, que ya marcó su gol y viene marcando 4 goles en 4 partidos, muchachos. Estamos hablando de que marcó contra Racing, marcó el primer partido, marcó el segundo partido y marcó ahora contra Luque. Está jugando, contra Tembetarí. Y está jugando bien, decías. Sí, quería agregar más. Acá yo busqué en internet una página, Medline Plus, que dice: generalmente los pacientes necesitan de 6 a 8 semanas para recuperarse de una fractura del quinto metatarsiano. Y debería de, como tratamiento, utilizarse la bota de inmovilización. Que ya tiene por eso. Sí, exacto. Justamente había conversado y con los medios. Pero la recuperación completa, incluyendo la reanudación de actividades deportivas, puede tomar a 3 meses aproximadamente, dice. Y bueno, está bien. Yo tengo... La verdad que, o sea, a ver, no es grave la situación, pero sí va a demandar mucho tiempo la reconstrucción o la readaptación del hueso. Tiene que recuperarse. Sí, no es poca cosa fracturar un hueso, la verdad. O sea, tiene que... Igual yo creo que él podría hacer trabajo de gimnasio. No, claro, eso sí. Eso yo creo que va a poder hacer Seguro que después lo hará. de esas 6 a 8 semanas para poder recuperar bien lo que es la musculatura y volver con todo, ¿verdad? Yo creo que sí, eso sí. Pero no es poca cosa el tema de la fractura en sí del pie, la verdad. Vamos a ver. Pero es igual una noticia muy mala para mí. Porque justo es como que Olimpia se reencontraba, me parece que con un 9 goleador.
que en cada partido esté presente. Sí. Hace mucho que no teníamos eso en Olimpia. Y de repente tener así. Después veíamos, no mintió Seba Ferreira. No mintió Seba Ferreira. Anda, vení rápido porque tengo que hablar de un tema que te va a gustar. Uy. Decir más, perdóname. No, claro que no mintió Sebas Ferreira cuando dijo antes de que inicie el campeonato de que se iban a encontrar con cosas nuevas de parte del trabajo de él, Cierto. con una madurez profesional y tal cual se nota eso en cancha. Para mí es una baja demasiado importante. Ahora, ¿quién lo va a reemplazar entonces a Sebas en campo? Esa es otra pregunta que los olimpistas ahora lo primero ¿quién es lo que juega? Jamás a la Viqueta. Esa es la pregunta que hoy el olimpista se está haciendo al enterarse de la lesión de Sebas. Acá estoy viendo algo que ¿Qué? me encanta. Pero Que me encanta. ¿sobre qué momento? Me encanta. Un Pero partido que ocurrió el día de ayer. Ah, bueno. Vamos a probar la coca entonces. Sí, Sí, mientras sí, tiramos sí. audio si es que hay. Sí. ¿Tenés audio, Yo lo de Benjita? Rashford a mí me impresionó también. Hay muchos audios, dice. Lo de Rashford fue genial. Yo no me esperaba. Vamos a hablar también de eso. Qué puta, qué mierda que en otro club Cerro Porteño. Estoy Sí, arrepentido de ser cerrista. No, nunca. Maldigo la hora que soy cerrista, las putas. Dios mío. No. Tranquila, nada. Mamita Cerro. Mamita, en serio. Prepárate porque estudiante te va a romper esos cachetes. En tuyo. Audios. Eva Farrell se opera el metatarsiano Muy tarde, sí. en 3 semanas con un buen kinesiólogo. Ya puede estar ya volviendo a las canchas. Es una lesión muy común, al menos los jugadores. Y nada, o sea, con 3 semanas a reventar con la cirugía ya puede estar con un buen kinesiólogo. No es 2 meses exactamente. Ok. Eso es si vos no tenés un buen kinesiólogo de confianza que te ayude a recuperar. Ah, bueno. Perfecto. Bien. Muchas gracias por la aclaración. Gracias. O sea, ese 5 a 6 meses es para ser mala leche, hermano, ¿verdad? Sí. Mala O leche. se ¿verdad? confundió seguro también. O capaz, es que Semana si vos con buscas en meses. internet, si vos le preguntás hoy a ChatGPT, te va a decir 4 o 5 meses, o sea. No, Claro. Ah, claro. Para, Hay que ver Gracias, qué Rafa. es realmente. Y justamente fue para examinarse en Brasil. Pasión ChatGPT, sí, pero mencioné nomás que es lo que usan los perros hoy en día. no. Audios. Buenas tardes, Coque, Marco, Franco, Belén, eso. eso no está, Nelson. Pero bueno, el fútbol sonríe, el emperador lo hizo de nuevo. El quebranto del Cerro Pequeño no permitió que se lleve una victoria en nuestro patio y Libertad nos suma hace 16 partidos. Sonríe la redonda, el fútbol está en su auge. Un minuto de silencio. Shh, para Libertad que está muerto. Bueno, y los King, ganen o mueran, o me mato yo. Buenas tardes. Mamita Cerro. Yo chamo ese. De Carlos, yo no estoy peleando contigo. No sé por qué vos te estás agarrando conmigo. ¿Qué te dijo qué? ¿Qué estás peleando O conmigo? sea, según no dije eso, Benito. No dije eso, Benito Jos. Señor da Rosa, ese me preocupa, ¿eh? ¿Quién va? Señor da Rosa. ¿Quién ve? Sí, ¿verdad, Alex Alonso? Ya me pregunto ya. Dice, para el clásico con Richard ya es suficiente. ¿Eh? ¿Qué cosa? Él informó eso, Marcos. No, pero te digo ¿Sobre nomás. el 9? Yo no digo que él haya utilizado ChatGPT. Lo que voy nomás es que si vos buscas eso ahora te va a salir. ¿Qué onda el decano? ¿Qué pasó? Totalmente acá, nuestro amigo ¿Qué pico pasó? Jamás dije en ningún momento que fue ni Bruno Pon ni nada de eso. No tengo intenciones. Aguante Bruno Pon. Toda su gente. Ganamos con los de Richard. Belén, ¿viste, Pio? Lo de Shakira, preguntan. Ah, por el tema de la segunda fecha de concierto. Sí, vimos. Marco, hoy cerramos todo para que estaciones tranqui. No, yo no
¿Hoy, no. ¿Hoy qué es? Hoy juega hoy la Olimpia King final. San José en el León Condú. Hoy no voy a poder ir. Vaya. Ah, porque es San José. No, pues igual no, me quería ir. Me quería ir, pero estoy. No, pero no harás la voz del No, estadio. no, no, no. La vez pasada te escuché. Sí, la vez pasada. Y los compañeros de Tigo hicieron silencio para que se pueda escuchar. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿Qué? ¿Vieron lo de Tito Torres? ¿Qué pasó? Que se fue a un campamento de masculinidad. ¿No viste, Pigo? Yo me quiero Que ir te realmente. acerca a Dios. Sí, he visto. ¿Cómo Adiós, que te acerca. masculinidad? Claro. De masculinidad era. No. De masculinidad. Y claro que el tema es que Ah, es para una eso. cuestión para- religiosa, ¿no? Exacto, o sea, aparte religiosa Ok. es para ayudarte a ser mejor persona. Ok. Justamente, creo que es legendarios, sí, legendarios. Me ¿Te parece copa correcto. esa vos? Obvio, ¿Te irías? a cualquier, claro, me encantaría. Porque, Yo ni en pedo, ni si me pagan. y está bueno. ¿Cómo es se llama? decisión de cada uno. Legendarios. Legendarios. Creo que Pero son van con la brasileños. gente. Si le hace feliz, está bien. Movimiento que busca transformación de hombres, familias y comunidades, siguiendo al número 1. Y bueno, me falta ese realmente a mí. Pero Marcos, si la pelota entraba era gol. Exacto. Voy a cuando venga ya el cagón de Coque, No, así no. vamos a hablar de un tema Así no. muy bueno. Me encanta de lo que amo. Allá viene, allá viene. Pero a vos te gustó el Olimpia de Ramón Díaz, Marcos. Según tu punto de vista. Sí, sí. Pero yo creo que la prueba tiene que ser contra Meliano. Tiene que ser contra Cerro. Uy, ¿cuándo jugamos, Franco? Y la próxima fecha es contra Meliano. Sí. Y después ya es Cerro. No. Claro, después no, Meliano no, ya cerró. No, creo que no. Creo que es sexta fecha. O la tercera. La sexta fecha es. Coque ya está ahí, consulta. Ah, no, es Ameliano, Recoleta Y Cerro. y Cerro. Sí. Sí. El domingo 27, Ameliano Olimpia. Después el miércoles Olimpia Recoleta, mitad de semana. Y el 8 de agosto. No hay fecha. Mm, mm. no hay fecha todavía. Uy. Olimpia local. Olimpia va a ser Ciudad del local. Este. San Juan Ciudad del Este. Dice ¡Qué horror! Marcos, cuando sacó la roja yo ya sospeché que era expulsión. Qué horror. En Ciudad del Este. Claro Después que el tema de va a Asu. ser en el Defensor sí, del eso Chaco. Va a ser en el Defensor del Chaco. Va a estar ahí seguro, Belén, ¿eh? Sí, tengo que estar. Perfecto, ya no cuento contigo entonces. Pero eso es el 9 de agosto. Por eso no cuento contigo. Porque va la puta de Vamos a ir a Ciudad del Este. Podemos dar nombres para el nuevo fichaje de Pasión. Marco, mi cumpleaños. Y es estamos el mismo esperando día que no cuando tienen nací. idea. Estamos con billetera en mano, tenemos un presupuesto y tenemos que ir a ver a quién fichar. Depende de ustedes nomás, chat. Acá está el director deportivo, a mi lado. Acá, director deportivo. Ayer recibí un mensaje y yo dije, eso era Severi. A ver, No. ¿puedo ver quién es el mensaje? Y vos sabés Pero, quién es. pero, espera, se está haciendo un scouting ahora. Quiero ver para Se poder... está haciendo. No, pero mi celular está en el TikTok, amigo. Este No. va, Ojo. Este. ¿eh? Otro. El decano dice, amo el No. Olimpia de Ramón. No. ¿Y cuál que vos te llegó? ¿Quién me escribió? Ah. Y nuestro jefe, amigo. ¿Pero por quién? No me preguntó, se olvidó. Ah. Se olvidó de responderme más. Curita Coque Pasión, Cerrista. yo voy gratis, Marcos. Cuando el árbitro mostró el cartel LED, supuse que yo haría un cambio. Franco, a Lulax, ¿cómo le banco a Lulax? Ahora, Qué guau. tipazo. Le puteaste un montón. No le conocía. Y después agarré y empecé a ver así, scrollé de TikTok y le encontré a Lulax. Yo lo odio. Yo le banco. Y es más, le agradezco porque dijo que... No, lo que dijo de vos es impresionante. Malucado. Y Chiva, yo sé dónde vive. no vive en Eusebio Ayala. No. ¿Por ¿Dónde qué vive? tiraba la dirección? Un barrio conocido, cerca del Mercado 4. Sí, hacia ahí yo le vi caminando. Después te voy a contar dónde exactamente es su casa. Vamos Todos a ir a sabemos. llegarle, vamos a ir a llegarle. Quilombear, Requisito cabrón. ser termo, hacer TikToks, movilidad propia. Literalmente eso. Entonces, yo no tengo movilidad propia, wow. ¿Con que tampoco tiene movilidad propia? Marco, cuando la pelota empezó a rodar, supe que comenzó el partido. Pasión Oxeo, domingo a Pasión. No, jamás. Respeten también ustedes, chat, tipo. No, el domingo a Pasión, ahora entendí, boludo. Es que tiene el nombre de un día, boludo. O sea, ¿cómo se llama No. domingo? Está enfermo, le mando un saludo y mucha Ah, fuerza. ¿en serio? ¿Qué le pasaba? No sé. Dile más tu historia. Fuerza. ¿Vos por dónde vivís, Marco? ¿Para ahí?
En serio, yo estoy haciendo todo esto para que llegue Coque y hablar del tema de que yo voy a hablar. O sea, ¿te imaginas? Fan de Coque soy, sinceramente. Anticurita, Romy por Belén. Bienvenida, No. Julieta Benítez a Pasión. Romy por Belén, buenísimo. Traigan la SAP. Me gusta. ¿SAP Montes? No, Romy por Belén ¿Y dice. quién es Romy? Para vos. ¿Quién vio a Romy? Y Romy Villalba dicen. Ah, a veces sí. Pero estamos... Coque tiene catarata de Ya se llenó Utraseira. el cupo de su club. Catarata de Utraseira tiene Coque, boludo. Cuando se nubla y cae viento sur es porque se avecina una tormenta. ¿Cómo anda usted, chat? ¿Quién les gustaría a ustedes? Tienen un par de ideas. Marcos, cuando Arias embolsó la pelota, yo sabía que la atajó. ¿Qué digo? ¿Por qué me están diciendo esas cosas? Yo no entiendo. Bienvenida Ingrid. No, ni en pedo. Buenísima profesional, pero ¿Qué? no va a tener la... Vos estás buscando quilombo al pedo. Buena gente, yo siempre le veo. Obvio, buenísimo con tu gusto, pero yo no. Tu gusto, una persona que hace... Excelentísima persona, excelentísima persona. Nadie dice eso. Vení pues, vení pues, vení pues, vení, 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 vení. Saludos a Ingrid. Ah, tiré todito por tu cagadera, brother. No. Te vas en duda, ese Coque. Está bien, Coque. Solta. Estamos Mírame, bien. mírame, mírame. Una chica más pegaría, dice ahí Jorge. Pegaría. A mí. Tarde o temprano tu verdadera cara iba a salir. Estoy hablando de vos, Miguel Navarro. Que ayer lo único que hiciste fue insultar, fue provocar después de haber ganado ante Independiente. El mismo jugador que había salido del partido llorando por el caso Bobadilla, que todos sabemos que todo un pueblo se movió por causa de esto. Ahora vos sos el provocador. No era que vos eras la víctima. No era que vos eras la víctima. Vos te pregunto, Miguel Navarro. Ya que sos muy bueno, que sos muy... Ay, para salir a hablar y decir y acusar a otros sos capo. Pero tu actitud y tu persona no muestra nada, nada de lo que fue ese llorón de la vez pasada. Porque lo que vos demostrás es que todos los que dijimos que estábamos en desacuerdo contigo, tenemos razón. Y el tiempo se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Así que, si vas a pedir y vas a apuntar a alguien con el dedo, apuntate primero a vos, que vos sos el primero que hace la macana. Así que, porque ayer Miguel Navarro ¿Qué pasó? provocó. Contanos un poco. Bueno, ayer ganó Talleres ante Independiente por 2-1. Termina el partido y ¿sabe quién sale a provocarle a los jugadores? Miguel Navarro. Uy, ¿qué hizo? Se tomó con Fernández C3 y los dos fueron expulsados porque reaccionó C3. Pero ¿quién fue el que incitó a la violencia? Navarro. Hay videos, es más. Hay videos. Voy a ver para que la gente se ponga más en Voy a contexto. buscar un poco en X y le paso a Benja. Acá tengo. Y pa... Mira un poco, ¿eh? Sí. O sea que el tipo... ¿Y sabe quién le agarró también? El señor... ¿cómo se llama? Ábalos. Ábalos le tomó. Gabriel Ábalos. Le tomó la ficha. Ya, ahí está. Vamos al video. A ver el video. Yo, la verdad, eso no sabía, ¿eh? Ahí fue expulsado él. Es que sí, Belén. Roja Ahí está, mira. Y un jugador independiente que creo, entre Ábalos y Montiel. Es un vendehumo de mierda este tipo, Pero boludo. realmente Talleres supo aprovechar mejor las condiciones del partido. Lo ganaba bien en el primer tiempo. El rojo lo empata merecidamente con el gol de Freire. Tuvo un par de situaciones que no pudo aprovechar y a partir de allí el partido pasó a ser una moneda al aire y el rojo hoy no se defendió bien, Y los niveles individuales que suelen mostrar siempre buen rendimiento hoy han estado Y sale, ausentes. güey. Con Navarro el tema. Bajo sale. Claro. Porque te apuntaron Pensé las que no, cámaras, se mercenario de ahora. mierda. Se descontroló en el final. Tranquilo. Cuidado que el árbitro no muestre una roja, Sí. ¿Era moto de Sarambi? Pues claro que sí. Por eso le empujan todos.
Por eso lo sacan. Andate, le dicen. ¿Viste? ¿Viste? ¿A quién expulsó? ¿Girotti? Qué gana de encontrarse por la calle con este. Inicia él, le dice Penel a los jugadores de Talleres. Penel echó los dos. Evidentemente, pudo haber habido alguna sanción disciplinaria para un futbolista de la T, en este caso Navarro. Qué burro que. Ahí está buscando a Fernández Cedrés. Este es su capitán que le está mandando a la puta. Con lo cual echa a Fernández Cedrés y a Navarro. Sí, entiendo que sí. Él se fue a tener el cruce con Cedrés. Él fue el que usó. Sí. Te espero que esto tiene que ser clip y que lo subamos en breve ya, porque sinceramente da pena. No. Da pena, boludo. Un pelotudazo. Qué pelotudo. Tanto se quejó. Da pena. Tanto se quejó del tema con Bobadilla que al final. Triste. ¿Sabes lo que es Al triste? final este es el provocador. Él ¿Sabes lo otra que es vez. triste? Que imagínate a rebajarte y tomarte el papel de víctima. Victimizarte por tu nacionalidad. Tristísimo eso es. Imagínate a mí, un paraguayo. A mucho orgullo te iba a decir. A mucho orgullo te iba a decir. ¿Vos te imaginas lo que hubiera sido el defensor en un. No. Victimismo. La Paraguay? Le iban a putear de todos los colores. Qué fuerte. No, la gente en el chat basta. No, No, en serio, no. en serio es una falta de respeto para toda la gente que lo defendió a él. Eso más que nada. Toda la gente que salió a defenderlo como país, como nación, diciendo que lo trataron, o sea, que fue xenofobia y todo lo que quieras, pero en realidad era un tema de fútbol. Pero después te das cuenta de que no sirve para nada haberlo bancado, no sirve para nada haber salido y decir, no, paraguayo, esto y aquello, pa. Qué ca- Y después él mismo se ensucia, porque él se da cuenta después. Qué loco. Sí. Buena información esa, Buena ¿eh? información. Gastón Olveira inició los trámites para obtener la naturalización. Eso es bueno, ¿sabes por qué? Pero no Porque, ocupa más. claro, no va a ocupar espacio. No ocupa. Cupo. No ocupa de cupo. extranjero. Hoy se cierra el libro de pases. Y Olimpia va a presentar un último fichaje. Espera. Ese. Sí, ¿Vos sabés quién es? sí. ¿Puedes decir? No. No sé si puede. Adelante, Benja. Bueno, puede salir antes de... Y hoy se cierra el libro de pases. Espera. Olimpia va a presentar un nuevo ¿Por qué no armás jugador. todo? ¿Por qué, Más si bien está lo que estás diciendo y vos estás armando otra vez. Le estoy preguntando. Olimpia está buscando un jugador. Es que Alma Está buscando, ya va a vos sos anunciar. muy armador ya. Vos sos muy creador de juego. Me gusta, pero. Adelante. ¿Por qué me miras así un cara que me va a pegar? Ahí No Alan te lo voy a dijo, pegar. ¿eh? No, el tema es el siguiente, que yo hago esto y no soy como vos que dices clip. Pérez de Peñarol. Es cierto. Pérez de Peñarol va a Olimpia. Pérez de Peñaroles. Deja de tomar tu coso. ¿Sabes que es Pérez de Peñarol? ¿Por qué vos agarraste mi vaso tipo balde, bro? Este es mi vaso ahora. Estás loco. Ese yo le puse nombre y apellido. ¿Puedo decir ya que es Pérez de Peñarol? No estaba ni en una privilla, salió ni en todos lados, Coque. No sé, boludo. ¿Cómo es que si yo trabajaba en Cerro iba a decir las cosas? No te creo. Pero por favor. El día que trabajé en Cerro, amor. Pero por favor, iba a estar gritando viva voz. No vas a Iba a traer la exclusiva. No Coque, vas a estar o sea, armando. sabemos que es Pérez de Peñarol, pero puedes decir sí es por lo menos. No puedo- siendo puedo que ya decir. subió Bruno Pom, ya subió ¿Ya Versus, subió? subió todo el mundo. ¿Ya subió? Pues sí, Nadie subió nada. Nadie subió. Porque él dice Olimpia va a presentar un nuevo jugador. y Pérez de Peñarol. Y bueno, pero no, él va a cometer una irresponsabilidad a la hora de decir una información que el club todavía no sacó. Porque él ya forma parte del club. Rodrigo Pérez, nuevo jugador de Olimpia, hoy se suma. Ya se despidió de su club y jugaría en Olimpia. Se despidió ni de su club. Firmó por 2 años. Informa a los medios uruguayos, firmó por 10 fútbol a lo grande. O sea, ya se avisó. Los esto. mismos que dijeron que iban a venir Lanzini, los mismos que dijeron que iban a. Desde la tribuna, que pero. Ramón Díaz no iba a venir. Pero ¿sabes lo que pasa? Que él ya se despidió de su club. Está bien que se despida. Y ahora viene Olimpia. Puede ser. Puede ser. Yo lo único que te digo es que hoy se cierra el libro de pases y Olimpia va a presentar un último refuerzo. Buenísimo.
de que plaga este que Olimpia va a presentar un nuevo jugador y nos dice que Argel me pone para qué dice entonces viene Jorge Vista, que embore lo de Sebas. Mentira, Franco abre Cerro Media y va a ser el primero en chuparle a Zapac en vivo y en directo. Nada, si Franco está en Cerro Media no va ¿A putear a Zapac? No. Pobre, no voy a trabajar en Cerro Media si está Zapac. Exacto. ¿Lo disfrutaste a Sebasco que nos vemos el año que viene? No, ¿qué digo, Alcio Franca? Demasiado no puede Tranquilo, es momento de disfrutar a otros delanteros. El tanque Alcaraz. ¿Por qué el tanque Alcaraz? ¿Por qué luego ya le pone ese peso de llamarle el tanque? Porque es un tanque, papá. Así Olimpia más grande de Paraguay. Recuerden, muchachos, como el tanque Ferreira agarró su puesto. Recuerden, el tanque Ferreira es suplente, ¿eh? Epa. Tanque Ferreira es suplente. ¿Qué es lo que decís, Coque? Dice Marce, está fachero Franco. Gracias, perro. Y se resbaló en la final, dice Pablo. Pablo, sos un estúpido. ¿Y qué me importa? Venina Pablo acá a hablar con Coque. Sí, ¿cómo se rebaló? Sí, ¿sabes cómo te rebalaste? También vos y te caíste encima de una... No. ¿Por qué te enojas con eso? El tanque varón sería más, la verdad. El tanque varón, viejo. Le damos presión a varones de 19 años. Pero bicho, más alto que el carajo, no es un tanque. No es tan tanque el carajo. Varón es más tanque. Bore, llega a pasar esta puerta y así va a estar. Pero tipo, además hizo los rulos permanentes, bro. Yo me... Marco, vos también sos un tanque, pero de agua. Termotanque. Vení pues Pablo acá. Dejaron, Demasiado ya hablar detrás de cámara. Vos lo que sos un tanque, Coque. El tanque Silva era un tanque. Cállate, no menciones el rebalón, dice el decano. Sí, no, el tanque Silva era locura, ¿eh? Santiago Silva. Coque anunció ya el Olimpia Media y la barra Pasión no le quiere contar. Yo no anuncié nada en Olimpia Media. Si a Alcaraz le decimos tanque, Marcos, ¿qué es? ¿Un portaavión? Yo soy tipo beluga. ¿Conocen el Airbus beluga? Una ballena. Airbus beluga. La beluga es una ballena también. Y sí, pero el avión que tiene así una cabeza feroz. Mira, Fossi. Ese soy yo. Sí, qué feo que... Y Morales, ¿qué? Entonces, la topadora Morales, ese lateral atropella a todos. En serio, Morales, qué jugador, ¿eh? Sí. ¿Cómo se entiende lo de Rashford al Barcelona? Qué fichaje raro. Que yo no podía creer. Yo dije, humo, Fabricio Romano. ¡Ay, juepucha! Gustavo Parana. Ese va a ser grande ya, Marco, vos sos un... ¿Qué pasó? Ah, cierto, Rodrigo Gómez. Dicen que es muy posible. Dicen que es posible porque el jugador no quiere más jugar en Real Madrid, hermano. No tiene el protagonismo que busca. No va a irse jamás. No va a irse ni en pedo. Rodrigo es... Lo de Rashford lo que es simpático. A mí me gusta. Me gustaría tenerlo a Nelson acá para preguntarle si se... Bueno, vos sos madre... Bueno, Belén también. A Belén preguntale. Igual vos considerás que es una traición. ¿Quién? O sea, a Rodrigo le consideras traición. Pero es que... Ahí viene Belén. No sé si traición porque Rodrigo siempre cumplió con lo que... Con su laburo y es más, marcó en finales, cambió todo. José Lu se fue hace poco, marcó en finales también, pero sí, Liverpool dijeron. Sí, pero según lo que dicen es el Barça. No, jamás, imposible. Esa gente no negocia entre Es ellos. traición, Marco, sí, la verdad que sí. Acá se vuelven locos por Fernando Cardoso que se puede hacer. No me imagino Rodrigo a Barcelona, ¿no? Qué fuerte. ¿Puedo decir que van a ficharle? ¿Se va a ir Rodrigo al Barcelona? No creo. Y, a ver, yo te pregunto, Belén, vos como madridista. Como madridista. Sí. ¿Te consideras traición que Rodrigo se vaya al Barça? Y sí. ¿Sí? Y sí. Pero pasa que en el fútbol sucede mucho. Sucedió acá, es normal. ¿Eh? Imposible que se vaya. ¿Por qué? No negocian Barcelona y Real Madrid entre ellos. No negocian. Pero ya pasó en la historia. Pero ¿hace cuánto no pasa? No negocian. ¿Cuándo fue la última vez? Figo.
Lo de Figo. Figo fue la última vez, no negocian ellos. Ellos no negocian juntos. Bueno, a ver, pero lo de Figo no fue un negocio entre Barça y... Yo creo que por una cuestión de ego también podría no darse. Lo de Figo fue literalmente un... que Figo se fue, firmó un... O sea, Una el jugada representante firmó un precontrato ya con Fiorentino. Pero yo creo que lo de... Sí, lo- o sea, hoy... literalmente Figo... Sí. Fiorentino qué pasa? prometió que si ganaba la elección él llegaba a Figo. Y ahí los perros, no, que es un vende humo, esto que aquello. Y había sido Fiorentino y estaba negociando ahí a las oscuras con su representante. Eso fue lo que pasó. Pero después vos le preguntabas a Figo y él te dice, no sé. O sea, que o sea, siempre hay, nunca se sabe, porque Figo tiene una verdad y el representante tiene otra. ¿Y qué pasaba? Que Figo en el Barça le querían renovar, pero por el mismo contrato. Y Figo decía, yo soy el mejor jugador del mundo, merezco que me traten como el mejor jugador del mundo. Y Figo siempre dijo también que él en Barcelona no sé. ¿Vos viste el documental? Sí, yo vi el documental, buenísimo. No se sentía cómodo por cómo le trataban. No, bro, te perdiste eso. Que recién en el Real Madrid él se sintió querido. O sea, literalmente fue eso. Yo no estoy comparando con Olimpia y Cerro Madrid y el Barça, gente. Sino que digo nomás que es algo que sucede en el fútbol, en Sudamérica, en Europa. Ahora, sucede, es una realidad, existe. No es algo nuevo, pero a lo que voy nomás es que para mí no se podría dar en el sentido, o sea, de que existe la posibilidad que se dé sí, pero no creo que pase porque Barcelona, por una cuestión de ego, de verdad, eso tiene muchísimo que ver. Sí. Una cuestión de ego, o sea, imagínate que el Barcelona diga que vamos a depender de un jugador del Madrid. Jamás. Y lo mismo Real Madrid va a decir, hoy en día, que son totalmente filosofías distintas a lo que sucedió 20, 25, 30, 35, 40 años, 50 años atrás. De verdad, eso influye muchísimo hoy en día. Por una cuestión de ego, yo creo que eso no va a suceder. No va a suceder. Ahí, para mí, el tema dinero no es un problema. Para mí, el tema del ego, del traje, del pensamiento que tienen las instituciones hoy en día de no depender. Tanto Real Madrid como Barcelona tienen academias sumamente importantes que se dedican justamente a crear a sus propios jugadores, como para que, o sea, yo digo que van a sentarse a decir eso, ¿verdad? Es lo que pienso hoy en día. A ver, con la... Sí. puerta- Saviola fue 2007. Sí, Saviola. en catalán. Belén, un madridista no hablarían yo para... En Pero tú catalán. qué dices, pero qué dices tú, Pero dices hostia. que tú dices que tú. Pero iba a Liverpool, solamente si Luis Díaz se iba al Barça, pero ahora llegó Rashford, para mí no va al Barça. No. Que lo traigan a Cerro, dice igual Rodrigo suena para el Liverpool, sí también. Joder, chaval, no me toques las narices. ¿Puedo preguntar algo? Yo realmente demasiado busqué el sábado, pero no pude ver el ¿Qué cosa? partido de Diego León. ¿Viste que el amistoso este? Se pasaba por una web. Porque Claro. ESPN no mostró. No mostró. Al ser... En su propio canal mostró. MUTV se llama. Excelente, Diego León. Pero ahí mostró. Sí, yo vi. MUTV, había que pagar nomás. Súper bien. Súper bien, Diego León. O sea, Diego León, bien, boludo. Es un jugador Gracias, que... Pablo. O sea, imagínate nada, pasar de jugar con Wilder Viera a jugar con Bruno Fernández. Evidentemente va a ser difícil. A mí me gustó... Evidentemente va a ser difícil la adaptación. A mí No va a me pegarle a gustó Wilder. mucho. A mí me gustó mucho lo que dijo. Creo que fue el hermano de Diego León, de que le preguntaron pues sobre la vida del jugador allá. Y contó que el que más tipo se preocupa por él, el más echacuá es con él es Licha Martínez. El Licha. Lenny Lloro también le di que la bancaba. Y que le saca así a hacer conocer la ciudad, le saca a cenar, le ayuda con el idioma. El más así tipo capé de Diego León. Che, qué mal educado ese que me da el nombre que se puso Coque Cerrita. Solo por MUTV anual 40.000 ley.
Ni en pedo. ¿Quién es mal educado ese se puso No sé, eso? mucha plataforma ya tengo, Rango. Che, yo estoy feliz por lo de Diego León. Y más feliz todavía. ¿Qué veo? ¿Cómo dijiste, nomás? Vos sabés que a mí me entró un... ¿Viste así cuando sabes que es una persona buena Sí, Sí. y que se merece, anga, y que sabe de dónde viene? Sí. Y ves que se está cumpliendo su sueño. Yo así me entró un anga. Yo también. O sea, yo me puse feliz por el hecho de... ¿Dónde están lo que hablaban mal de Diego León? Me encanta. Gracias, Ángelo, por la suscripción. No, eso que le dio suma a Coque Cerrista. A Coque Cerrista le dio. Qué grande. Voy a estar en el otro partido de Cerro y van a ganar otra vez. No, fuera ¡No! Ahí dice FedEx. Estoy No. enojado con vos. Hace media hora está escribiendo lo mismo. No, Belén. Coque No. Cerrista representa al cerrismo en el chat, señoras y señores. En instantes, en breve, estará invitado Pero para los ¿vos sabés partidos de Cerro. ¿Vos sabés que me Qué gusta mal ver los educado partidos? este. ¿Vos Le va sabés a que me banear. gusta ver los No. partidos de Cerro? ¿Qué? Me gusta ver los partidos de Cerro. ¿En serio? Sí, las dos oportunidades anteriores que tuve me gustó. Me gustaron. Espera, ¿cómo te gusta ver los partidos de Me Cerro? gusta ver desde acá, desde pasión. Está la hinchada No. Grande del Paraguay. Hay que saber Como está hinchado separar el las cielo. cosas. Trae igual. Bablu. En el ciclón. No, hay que saber Ya separar se las cosas. cambió ya su club. Hay Le que- traicionó a los Roques. Para mí Yo se quiere también hacer me la alegro imparcial. por Diego Se quiere León, hacer la bien el imparcial, decano. Se quiere hacer la Sí, yo imparcial. también. Se quiere hacer la imparcial, Belén. No, ni ahí. Tarde más. Ya tarde, Belén, Tarde vas a ya. hacer la imparcial. Ya jugaste en Olimpia. No. Es Guama. No. ¡Sos de Cerro! ¡Andate del programa, Belén! ¡Traidora! More. Dice Mr. Tense. Bore, no soy de Cerro ni en pedo. Ay, Yo no soy cerrista. Del baño. Pero me gusta, acá en Pasión, me gusta ver. lo del ciclón. Valencia. Belén. Sólida y maravilla. Che, Sí. y otra cosa. Alex Arce marcó su primer gol en su regreso, ¿no? En Independiente de Rivadavia. Mirana. En la matufiada espectacular del año. Yo en serio no voy a entender todavía hasta el momento qué es lo que pasó ahí. ¿De verdad? No hay día. No. Eso es algo que no se va a saber. entiendo. No, pues, o sea, no vamos a saber nunca. Chico Sí. metió de vuelta. Chico metió de vuelta. A Santo, nada más y nada menos. Al Santo de Neymar. Qué loco, boludo. Qué loco como los jugadores de Cerro salen y brillan y en Cerro no pueden brillar, boludo. Le están llamando a Romy ahí, ¿eh? Bienvenida al más popular. Cambiate como... Belén Báez. ¿Quién es Belén Báez? ¿Quién es Belén Báez, la verdad? No, ¿Belén ¿sabes Báez? qué? Mi Orkut no era Belén CCP, ¿sabes qué era Belén ODC? ¿ODC? Sí. ¿Por Un qué verdadero ODC? olimpista va a saber qué significa ODC. Ah, claro, ya. Olimpero de corazón. Ahí está. Sí. Bien, Coque. El mío. Ese era mi user. El mío era José CCP. Barrio. Pero vos cuando entrabas en el coso. Espera, voy a. No, hay más Orkut. No, Ya no pero existe. se puede ver en. No, yo no soy cerrista. A la puta ya. Esa gente porque es muy frágil de su club. ¿Yo? Bienvenida Alma Popular Belén Baba Blue. Yo soy olimpista, papá. Olimpista de corazón. Ahí está Fernanda. Muy bien. Se nota que ella sabía de Orkut. Eso significa Olimpista ODC. de corazón. ODC. Así pues se abreviado. Coque quiere que veamos su Orkut. Pregunta. Belén Yo se te tenía- va en la cancha. Viste que en el Orkut vos podías armar como tu presentación. Sí. Bueno, yo tenía todo GIF de Olimpia. Así vos entrabas y eras tipo Olimpia campeón, la estrella, el escudo, un tipo así, una banderita, Olimpia campeón, José Barrio, aguante LBO, así toda la gran LBO, puta. la barra de la O. Sí, la barra de la hora cuando La eso. barra de la O. Porque está LPO, LBO. LBDO también. LBDO. Que era la que barra después del fue- Olimpia. Sí, la barra del Olimpia, la barra de la O, o sea, todo así. Era, Yo fui de la barra, gente. ¿Cómo que quiere que hagamos su Orkut? No, Ortocut. No, no es Ortocut. No. Es Orque Valle, decía Pinguinguidú. ¿Vos sabés que yo fui de la barra? Mo, pe pinky pinky dúo. Pinky Pinguidú. Pinky pinky. Pinky Pinky Dú. ¿Ella de qué club es? Ella con esa rita. No, ella es 2 de mayo.
¿Qué va a ser 2 de mayo? Doble camiseta, Pero lo todo de 2 eso. de mayo tiene dos clubes. por eso Doble dos. camiseta son todos. Ella es de 2 de mayo. Es decir, ella es de Pedro Juan Caballero. ¿Qué se Yo va a me fui a la hacer? cancha de Pedro Juan y había mucho mosquito. Los tipos ahí estaban. ¿Qué se va a hacer el 25? El 25 es la cena aniversario. ¿Y qué se va a Estamos hacer? invitados. Tenés que ser socio del día. ¿Vos estás al día con tu cuota de socio? No, yo trabajo para el club. Epo. Real. El empleado. Real hasta la Yo muerte. facturo para el club. ¿Eh? Yo soy el club. No, ni en pedo. Andate a la mierda, Rafa. ¿Por qué Pico él repite todo lo que ¿Por le qué dicen me repetí, acá? boludo? No. Yo pensé que LPTO. Y así se le decía. Y así se decía antes. ¿Por qué? Para romper la bola era así. Era así, decían así, LPO y decían los putos de la O. Pero es la pandilla de la O. No, pero ahí como dice LPTO. LPTO. Ay, qué marcación. O sea, Fede, andate a la. Esto ya, porque en la segunda hora ya se descontrola. En la primera hora es más. Cuando votan, más lo que se va. Más ¿qué? No, vamos a toda la mierda. ¿Qué vos me estás culpando a mí que. Vos ¿Qué? venís a. ¿Qué por mi culpa es así? Todos estamos acá por tu causa. Nada que ver, en serio. Háganse Marco cargo. Olimpero, ¿qué dijiste, Belén? Dice. Háganse cargo ustedes lo que dicen. Sí, estoy tratando de Qué buscar bárbaro, Gerard. mi Qué Orkut, bárbaro. ¿Por qué son así? Maleducados. No puedo ver mi Orkut. No, Orkut ya no. Había una forma de ver, pero No me acuerdo existe que más. antes podía Orkut ver. ya, no, pero Orkut ya murió, ya Sí, desapareció. no, ya desapareció. Ah, claro. Sí. Badu, acá, ¿verdad? Badu no tuvieron. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Badu, Qué Badu, boludo. Badu. No, por favor. Yo ¿Por no, qué? Yo no uso esas cosas. ¿Vos no tuviste? Y ese se usa para otra cosa. No, yo no tuve, pero. Ah, no. Por eso acá pregunto. el experto en eso tenemos un compañero acá que es Ah, experto. Pero... Yo lo que tuve es Windows Live Messenger y te enviaban un zumbido. Sí. Sí, eso sí. Sí. Cierto, Después Marco, estaba- cuando estabas armando el equipo de Olimpia dijiste nuestro equipo. Yo no dije nuestro equipo, yo dije mi equipo. Porque iba a decir lo que yo iba a ser el de Tepillas. ¿Qué digo? Cualquier cosa me diciendo. ¿De quién? Me dicen olimpista. Marco, mira tu IG, Rey. No puedo mirar ahora porque está en TikTok. Badu era anterior a Tinder, es parte del matadero nomás. No, Fede, no te vayas, boludo. Te Sí, estoy hinchando. sí. Te estoy hinchando. Así, Fede, no te pará, vayas, digo. Fede. Fede se va de los Simpsons. Badu del Tinder para los 2000, claro, no. Badu es una plataforma donde, bueno, vos podés... De citas. Una aplicación. Claro, es de una citas. aplicación de cita, pero para gente mayor. Sí. No, pero yo no usé. Lo que sí usaba era Windows Live, Orkut. Yo tuve Facebook en 2011. No, 2010. En 2010. A muy temprana yo 2009 edad. por ahí también. A muy temprana edad yo tuve. O sea, yo a los 11 años ya tuve Facebook. Vos sos 98, ¿verdad? 9. O sea, nos llevamos 3 años nosotros. Y no sé, yo de qué año sos vos. 96. Ay, sí. Pero vos, ¿cuántos años tenés ahora, Belén? 26. Ay, sí, 3 años. Bueno, entonces vos Creo tenías... que algo- yo tenía 14. Yo estoy viendo mi Instagram, amiga. Yo tenía 14. Qué bola ya son, Marco. ¿Y vos ¿Qué? cuánto Sí, tenés? yo tengo 23. 19. 23. Ah, nos llevamos 6 años. Espera. Ojo que acá me manda Abel, querido. No, Me dice Ariel. lo que publicaron en el Face de algunas páginas venezolanas, dice. Tras lo sucedido con el paraguayo Bobadilla, pensamos que se había terminado el problema, pues Gabriel Ábalos, otro paraguayo, quiso repetir la historia esta vez. Dios Navarro no lloró. No. Encaró al paraguayo y se paró firme, aunque eso le costó la expulsión, pero salió con la cara en alto. ¿Quién dice Respeto eso? a los jugadores venezolanos. Demasiado quilombo dentro de tiene Venezuela. no, para andate, buscar andate, quilombo. Mamá váyase a la querida, concéntrese en cambiar de presidente, mem. Qué rompeola. No pueden, porque están en una dictadura Cierto, también no hablando de pueden. eso, ¿verdad? No Pero entres nomás ahí, Marcos. En ese no Salí entré, de Marquito. ahí. Salí de ahí, Marquito. Pero... Bien. No, ¿qué tiene que ver Ábalos? Nada que ver, en serio. Jamás empezó Ábalos ¿Pero eso. por qué entran ¿O en sí? ese papel de víctima? Marcos Hay Maduro. muchos venezolanos y muchas venezolanas
Que de verdad, muy buena onda. O sea, no sé por qué quieren entrar en ese papel de víctima. No, El fútbol es no así. entiendo, no me parece. Sí, la cabeza. No. Basta, che. Marcos da duro. Ey, pará pues. Coque nos debes un stream mercenario. Che, ¿qué tal Enciso en Olimpia? Vi que explotó el clip ese. Che. Muy bueno. ¿Cómo hiciste eso, Coque? Yo re mi mamá me siento. ¿Cómo hiciste? Y pasa ¿Con que mods? yo tengo un mod que se puede jugar la Liga Paraguaya en el FIFA. Yo también quiero ver. ¿Se me invita? ¿En qué? Y ya- ¿En Play eso es? No, en compu. Ah. Y yo ya gané Yo no la sé apertura. Nada de eso, boludo. Gané la apertura, me eliminé con Estudiante en cuarto de final de Copa Libertadores. Pero simulás jugas. No sé, juego, se Y juega. perdiste con la máquina. Perdí, sí. Brother, yo no sé nada de esas Y cosas. gané el clausura, ganó Cerro. Y yo salí segundo. Bueno, después ahora dije, ok, voy a reventar el mercado de pases. ¿Y cómo hiciste? Le traje libre. No, pero espera. ¿Cómo hiciste para traer jugadores tan caros a un club que no tiene tanto presupuesto? Entró un jeque. No, vendimos. Vendimos jugadores. Pack. Se le vendió a Paiva, le vendía a Espínola, le vendía a muchos jugadores por ¿Y mucha cuánto guita. sacaste? $5 millones. A Varones creo que le vendí por 4 palos luego. Sí, ayuda a los socios. Ayudaban los socios también. Todo así se fueron por plata cara. Y sí le gané también a Ulo. Y bueno, y después ahí, bueno, le traje libre a Juanfer Alfaro. Yo estoy para hacer el clásico. Le traje a... Pásame los mods. ¿Se ¿Te va a pagan los pasar? mods? Sí, se paga. ¿Cuánto vale? $3. Ah, yo compro No, y nada. te hago el... ¿Se puede Ah, o sea, online? vos pagás No, eso. no se puede. Yo quiero jugar online contra vos. Sí, Cerro contra se paga. Olimpia. Pero, Chao. y también le traje libre a Alex Arce. Y después, bueno, le compré a Barbosa. Y ellos juegan en tu equipo. Claro, estaba... mi O sea, equipo- juega fútbol y ellos están ahí. Sí, y también le compré a Enciso. Perdón, yo hago preguntas estúpidas. Ah, y a Ramón porque yo Sosa no también. sé, porque yo no sé. No Ah, tengo y a miedo Cubas. de preguntar tampoco. Y así te ganó Cerro. ¿Eh? No, pero ese ahora estamos empezando la apertura. Ah, muy bien. O sea, mi equipo es Olveira, Morales, Barbosa, Capazo, Zavala, Cubas, Alfaro, Ramón Sosa, Julio Enciso, Alex Arce. Tu Olimpia. Redes Tu Olimpia. y arriba Alex Arce. Mamá. Ese es mi querida. Olimpia. Bueno. Mamá querida. Yo cuando Claro, fue tengo Enciso de los fiebre. socios. Yo cuando tengo fiebre Yo cuando tengo fiebre. Y ahí, bueno, le traje a Julio Enciso, Richa. Richa es un traidor. Se fue a Cerro. Se fue a Cerro. Bien, Richa, querido. En mi juego de robo, ¿sabes qué? Cerro le compró por cláusula. Gastó $1,5 million. Che, Platal igual. hablando de ese tema, si hacemos eso en la vida real, ¿cómo se dice? Hoy, con los jugadores de hoy. No, imposible. No, espera, ¿vos a quiénes de Cerro le traerías? ¿De Cerro? Claro. Luca Quintana. Uy, sí. Luca Quintana es un jugador que es muy bueno. Si hoy me decía un jugador que traería de Cerro, sería Luca Quintana. Ujú. Para reforzar la defensa. Solo él. Solo él. ¿Y Turbe no? No. ¿No le No. quiere ver con la casaca de Olimpia? No. Quintana. Le va a pesar la camiseta. Ay. ¿Cómo que le pesa la camiseta? Y si no pueden jugar en su estadio, boludo. No. El Tonga. No, Blas Rivero tampoco. Yo hablas. Hablas, Riveros. $1,5 million por Blas Richard, quien es el Riveros. presidente Franco. Quintana. El día 24 no debe haber programa, te lo pido por favor. ¿Qué hay el día ¿De qué? 24? La velada. Ah, ¿La velada? ¿A esta hora va a ser? ¿A esta hora, piba? Pues la velada el sábado. ¿Qué fecha? ¿Eh? Y si entonces go... No, espera, pero el sábado pico no es 26. El sábado Entonces es go viernes 26. 24. No, es jueves. El chaval me dije en Villarreal. Bueno, entonces no arranca el 24 como están diciendo en el chat. 26 con la velada. Entonces el 24, ¿qué quieren? ¿Qué hay el 24? ¿Qué 24? Gracias, Emanuel. Si yo quiero pelear contra alguien acá. Mira Lula, boludo, qué grande. Sí, el 26 es la velada. Hola, Lulax. El 26 es la velada. ¿Por qué el 26 y el ¿Qué 24? 24 entonces? No, a Nikena no dicen así 24 por el culo de la Inco y eso, no sé. No. Es el Roque Day, dice. ¿Cómo es el Roque Day? ¿El ¿Qué? Roque Day? ¿Roque Day? Roque Day. ¿Qué Roque Day? ¿Cómo es el Roque Day? El 24 no era la segunda final. Yo no soy Pero de Cerro. no entiendo que...
A la pinta. No entiendo qué están diciendo. Juegan al amigo invisible. Che, tenemos que hacer el amigo invisible. Che, vamos a poder hacer. Vamos a poder hacer ahora. Entre los cuatro. Dale. Voy a preparar. Dale. Trae acá, Quiero- acá vamos a Los hacer en cuatro vivo. nomás. Quiero hacer un Todo clip. tiene que ser. Y Pablo, y Rafa, y Benja, y la La Cabrada. Cabra. Y la Cabrada. Quiero decir algo. ¿Qué vas a decir? Jugador de Cerro que brilla afuera. Cerro tiene un delantero que mete muchos goles. Y no está jugando en Cerro, está jugando afuera, está a préstamo. ¿Quién es? Está a préstamo, jugador. Metió goles en la fecha. Está afuera. Sí, se fue a préstamo no, ahora. el chico. Chico, ¿vos quién decís que es? Ni idea que está a préstamo, pues. Héctor Bobadilla. Héctor Canterano. Bobadilla. Canterano de Cerro. Está jugando el Jorge Wisterman. Está jugando En demasiado el bien. Wisterman. Está jugando. Me cuesta Los perros te pronunciar. dicen, Wisterman. pero está jugando en Bolivia, está jugando en Bolivia. Está metiendo goles de todos los colores. El Wisterman. Está jugando demasiado bien. En el último partido metió un gol y una asistencia, mete goles, mete asistencia. De verdad, tiene 7 goles, 2 asistencias en 15 apariciones. Es un jugadorazo. Mira un poco. Es un buen jugador. ¿Y hasta cuándo no sabes el préstamo? Cerro ya había hecho una buena campaña anteriormente. Estaba antes del Wisterman, estaba en. Creo que estaba en Jorge. Bueno, no, él estaba en Wisterman y después se fue al Always Ready, que ahora el Alto. Ahora el famoso el Alto Bolivia. Sí. Y lo está metiendo golazos. Está jugando muy, muy bien. Pero en cualquier intercolegial hay más nivel que la Liga Boliviana, dice Lulax. Bueno. Bueno. Encima, qué poco nacionalista sos con tu liga, Lulax. Vení pues acá a hacer el papelito. Vamos en Dice vivo. Marcos, Lulax te anda desafiando, pégale pues. Pero yo ayer entré en su directo y dijo que era buena onda conmigo supuestamente, que yo era el único que merecía estar en pasión porque Franco es un Nepo Baby. Ay, juepe. ¿Quién Así dijo es, eso? Así dijo. nuestro amigo Lulax, ahí del chat. Ay, güey, pero en serio, Mr. Ten, yo te vi ayer en el chat. Mentira, Marcos, no le hagas caso a la gente mala. Vos sabés, no le tenés que hacer caso a Lulax porque si vos no sos Ale Roja no te da bola. He visto que publica muchas cosas le Ale Roja. invité a todos Ah, mira, lados. yo Pero si no sos Ale Roja no. creo que tengo que verlo para conocerlo. Lamentablemente, o sea. O sea, una cuestión mía, perdón. Lulax, hace stream. Lula es el tipazo. Hace stream. No le chupe tanto la media. No, yo le banco a él. Acá no se le puede chupar tanto la media, Lulax, pues yo estoy Pero espera, él hace Yo stream. que sí, seriamente peleado con él. Estaba haciendo la cosa. No voy a decir lo que iba a decir. Ja, Lula es mercenario. qué bárbaro. Franco es el único Nepo Baby paraguayo que banco. Gracias, los perros. Es el único Nepo Baby, wow. Ya, chore, mañana vamos a tener ese baguadía, el amigo invisible. Pronto nos vamos a conocer. Yo Colega quería que Belén. él- Colega Belén, yeah. Gracias, Lulax. La verdad que. ¿Cómo se llama? Lula. Yo ¿cómo? cero drama, Perdón, de verdad, sí, en buena onda. Yo tampoco no lo conocía, De Lulax. verdad, de Y verdad. después le conocí por un Pero- clip de TikTok. Ah, hace stream. Sí, Sí. en Kik está. Voy a fijarme un poco. Gran personaje de Ciudad Nueva, cerca de Mingo, su casa. Los bocaditos de ahí. Ah, bueno, pero cuando nos Para que paguen- sepa ya la gente. Cuando nos paguen, no. ¡Ea! ¿Le Espera. pusiste? No, no, ese vaso no podemos mostrar. Dale, agita. Agarrá nomás el vaso ahí de guaraní o otro vaso. Acá te va a dar otro. Ese vaso ahí. es de una mano. Ahí está. No, Mentira. dale. Ah, ¿qué? Dale, más fuerte, dale. No, dale, pasa. ¡No! Dale, No puede dale. ser. Sortea. Mira. Che, yo solo pido que no me. Regalar. Yo solo pido que no me salga. Que Franco no me quita a mí. boludo. Espera. ¿Por qué? Coque, espera, Coque. ¿Por qué yo soy el que no da regalo, haber, babo? espera un poco, va a haber requisitos. No la puta. Espera, va a haber requisitos. No se puede traer taza. Dale. Ok, Ni después- bolígrafo, ni vireza, así. Pero usted no ponen precio acá, ¿verdad? No hay precios. No, Ay, pero el lugar donde se Vos sabés que hay gente que sí. Ah, no. Menos de 100.000 no es épico. pero y Dale, sí, vamos, güey. yo creo que un menos de 100.000 es muy triste. Bueno, entonces Imagínate, menos- mae, yo te traigo a vos, te saco yo a vos, te traigo la remera de Olimpia Ay. y vos me traes una taza. Es injusto también. Y sí. Y bueno, espera, no. Vamos a pero- adecuarnos a nuestro presupuesto ¿Y qué vamos a mutuo. hacer? Se adecuá el presupuesto. Bueno, dale. O sea, a mí me gusta muy bien. Eso está bien. No, hay que cambiar, No, tiene que ser espera, el nombre Yo quiero de cambiar. las Jorge Franco. Yo quiero cambiar ya. Vamos a ver porque ahora la próxima.
Si sale tu nombre tenés que tirar otra vez ahí. Y por eso hay que cambiar. No, no, esto no me mentiroso. Porque vos viste. No vi. Espera, ve primero. Te cambia el miedo. Espera, ve primero. Es que May. Ah, yo le voy a regalar, Yo le voy a regalar a esta persona. A ver. Algo le voy a regalar. Ay, Jailo, tío, chat. Un peso. ¿Qué pico con quién? Alá, se le guay. Espera, ¿y Pablo y eso dónde están? Espera, llamamos a la vuelta a la cámara para que se le vea. Vení, Pablo y Rafa tienen que venir a sacar su número. De la sobre ya. Vamos a escribir ya. ¿Cuándo hay que entregar el regalo? Pero Chila. de la sobre. Entonces, ahí venga. Ahí venga. Ahora sí. Venga, pero juega la cabra. ¿Quién va a sacar por la cabra? No, la cabra. Epa. Ese es Benja, muchachos. Ahí está Rafa. Ahí Rafa. Qué grande. Ahí Belén. ¿Qué? Yo no puedo cambiar. No, ya no se puede cambiar. Mira, coach. Aquí. Da nomás la vuelta a tu trípode. Ahora, aquí en la punta. Ese aquí en la. Ay, no. Ay, no. ¿Qué pasó? No mames. Ah. ¿Y quién quitó por down? Ay, sí, pero no le vas a hacer participar. A ese de allá, pero no le vas a hacer participar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dirás. Mira, chore, coque, boludo. Gestión. Ya está. Seguro. Dam se va a nomás quedar sin faltó. regalo. No, nadie se va a quedar sin regalo. Dam nomás faltó. ¿Ah? Dam nomás. Vos sacaste creo que por no Dam. está. No. Yo saqué por Dan. Yo ya sé quién le sacó a Dan. ¿Eh? Voy a saber a quién le sacó Dani. Y él poquito por Dam. Sí. Entonces él sabe. Él dijo, yo ya sé quién le sacó a Dan, dijo. Totalmente cagada. ¿Quién me quitó? Ay, la morra castrosa. Sí, qué loco será. Siempre hay En ese el que colegio cambiar era eso. horrible. ¿Quién me Yo tenía quitó? compañeras que eran demasiado Qué chetas. pesada que sos, Gerard, le quería decir. Yo tenía compañeras que eran demasiado chetas, mam. Y yo no era de esa onda. Ay, me quitó Luis. Ay, Luis, me trajo, boludo, me trajo una taza. Qué pesada. Sí. Yo Bueno, taza no. Taza no, prohibido. realmente lo que me quieran regalar más. Tiene que tener que Yo ya ver sé con lo que el le voy a fútbol. regalar. Bra, Mira, vamos a hacer mira. eso. Tiene que tener que ver con el fútbol. Podemos hacer. Podemos ver. Tipo Claro. temática pasión. Claro. Y ese día le vamos a escribir famosos. Yo le Sí, quité va. a ¿Quién una es tu persona amigo? que- ¿Quién es tu amigo? Y mi amigo. Es gordo y ahí ya soy yo, y nomás mi, lo sigo. y mi amigo es un tanque a Esta pedal. persona Mi amigo- relata. Hey. Mi amigo invisible trabaja en su club. Ya cagátele. Ah, yo sé. Esta No, no te saqué, no te persona. saqué. Esta persona. Papel higiénico está caro ahora. Yo puedo. Cuando juega Cerro viene y cuando juega Olimpia no viene. Esta persona Uy, dice uy. Guau que tiene tal cosa. Esta persona. No, mi amigo invisible, entonces Marcos dice. Al jefe mayor no le pusieron. Y no sé si va a estar ese día. ¿Pero a cuánto estamos acá? 4, 8 estamos. 9, 8. Con Dam. Sí, está bien, ¿verdad? ¿Está bien? Nelson ya no está más. Al ni que después el jefecito mayor se enoja porque no le incluimos y nada. Me preocupa y ese. Y vamos a regalarle más algo. Vamos a regalarle. Yo más. no organicé luego por eso. ¿Cómo que organizarlo así? Yo me salí de la Ah, te organización. lava la mano, cagón. Y Hugo tenía no, que poner la. manito, cabrón. Y tenía nos que- vamos, ¿qué vamos a hacer ¿Qué con son? Nelson? No le podemos poner más. Poncio si no estamos Pilatos, acá. Ojalá le pudiésemos poner, ojalá Nelson esté acá, pero no se Poncio puede. Pilates. Nos encantaría jugar con Nelson, pero ya no está más, lamentablemente. encantaría Ya, jugar le con extrañamos Nelson. igual que ustedes. Esto lo le hicimos queremos el igual año que ustedes. pasado, ¿verdad? No, nunca hicimos. Primera vez. ¿Primera vez que hacemos? No, hicimos go. No hicimos ninguna. O sea vez. que cuando estaba ¿No? Nelson no le queríamos guaúpico. Por eso no hicimos con él, bueno. De la core, no me acuerdo yo. En su era Pilates. ¡Futbolote! Franco, ¿estás enojado porque Nelson no está más? Dice. No, estoy triste, me encantaría que siga, pero ¿qué pelamos el chat? Yo le requiero a Nelson. Todo Marcos le en su damos era a él. Pilates. Bueno, Nelson. Mi dictador. Nangapio.
¿Por qué guau, mananga? Le extrañamos. Yo le Pues le extraño. extrañamos. ¿Por qué guau? Acá Yo le también le extraño, boludo, pero yo estoy feliz por él, sí que. Sí, obvio, eso 100%, nosotros sí. 100%, 100%. Pero le vamos a extrañar. ¿Qué gente, boludo? Bueno, ¿Por qué nadie se acuerda de Fabri Pavón? Es cierto. de Ramiro Aranda. Es cierto. De Turrini. Turri. Chicos. Adelante. Después Marcelo. Bueno, Ignacio. Marcelo. Burgos. Burgos estuvo con nosotros. Burgos estuvo en nuestro. Ah, nuestro inicio. primer inicio, sí. El primero IT fue. Yo no estaba cuando eso. Dale, Turquía, Milan. Hakan Çalhanoğlu. Hakan con K no me va a poner amigo, pues yo sé que te va a complicar, venga. Hakan. Portugal, Milan, Joao Félix. Ahí está. Joao Félix. Y el otro Shevchenko. Joao Félix. Shevchenko, Joao Félix. que estuvo en Paraguay. Milan. Espera. No. Puedo poner Benfica. Pero portugués, Benfica cogí Ah, sí, tres. cierto. No, pero es que sabes que Ay, podíamos hacer Joao Félix y arriba Leao. No, Pone Shevchenko. S, S. Ucrania, No. Milan. C, SH. Shevchenko. SCHEENBKO. No, mi querido. Se Así sigue era. así. SSCB. SH. B corta. Ahí está, Andriy Shevchenko. SH. Bueno. Detalle. Andrei. ¿Cómo le cuesta ya? Con Y. Yo. Amigo, mirá lo que está escribiendo, boludo. ¡Andrei! Puta, deja Gerard. Dale si Pone quieres. SH. Pone No te SH. rías. Pone SH. Otro, él pide que escriba. Ve con Ahí Ah. está. SHB, ahí está, Shevchenko. ¿A qué? Bien. Ganador del Bueno. Balón de Oro. Turquía. Benfica, Mamá Turquía, Atlanta, mía. Portugal, Atlanta, Portugal, Benfica. Hija Pone puta, Joao bien. Mario ya para En empezar. Cucu dicen. En Cuncu. Cucu. En un cumple. Joao Mario. No, Joao Mario. la Ya está. Bueno, Cuncu. policía se murió. K-O-K. La policía. K-O-K. Ahí está. Hortan Cuncu. Va. Ese jugó contra Boca. Sí. En Cuncu. El cabezón. ¿Qué vio? De la mañana. Ortega. Para el fichaje nuevo hay que poner sí o sí que terminó la primaria por lo menos como requisito. Un Benja nomás se puede. Se ríe, venga. De Miral. De Miral. Ahí está. De Miral. Bien. Estuvo en la Juventus, sí. Portugal, Atalanta, Ucrania, Benfica. Ucraniano en el Benfica. Y el arquero del Real Madrid, pero estuvo en el Benfica. ¿Cómo era que se llamaba? Lunin. Lunin. No sé Andriy si Lunin. llegó a estar en el Benfica, pero un poco para probar. Poner ¿no? por Lunin. Lunin. Lunine. Lunin. Lunin. Adri Lunin, no. Bueno, pone Rui Patricio. Para probar. Por ahí dijo el chat. Patricio. Bien, chat, bien, chat. Bueno, y ahora ucraniano. Madrid. Sé yo, boludo. Juan Pérez. Ese ya no se mueve. Ucraniano ya. Ni idea. What the Pero está buscando ahí, mi amigo, y está poniendo. Pablo, avísanos, no dijo que va a poner. El chat dijo, bien, chat. Y sí, pero avísanos. Malinovsky. Dice el chat. Malinovsky. Ahí está, Malinovsky. Russian, Malinovsky. ¡Epa! ¡Qué Bueno, bien ya. el Oh, chat! bien, chat. Bueno, ahora otro. Rápido, eficaz. Poné el adivina ahí abajo. Qué mucho que hay. Yo hago tontado. Adivina el de abajo. Adivina, ahí está, ese. Ese es Bremer. Juventus. La Juve. Juve, Bremer. Mo, Pepinguinqui, de nuestra culpa, bebé.
Chiesa dice. No sé por qué perdimos toda la racha, ¿eh? Eso es cierto. Se abrió con otra cuenta, amiga. Chiesa. Chiesa. Poné Chiesa. Federico Chiesa. Arteta. Bremer y Arteta. jugó con Arteta y con Bremer. Gildis. No, ese ya estábamos hablando del turco. No, Arteta como jugador. Arsenal. Jugó en el Arsenal. Morata. Bremer estuvo en la Juventus y estuvo en otros lados. Pero Bremer, ¿qué nacionalidad, Bremer, Brasilero. ¿Brasilero? Sí. Brasilero. Entonces tiene brasilero que haya jugado en el Arsenal. O Él jugó en otros clubes, no era la Juventus. Creo que jugó en otro club de Italia, en el Torino, creo que estuvo antes. Bremer es brasilero, chat. pone, no sé. Morata pone de onda. Sí, pone Morata. A De ver, onda, Para probar después. Ahí está, Álvaro Morata. Zielinski, Zielinski. Napoli, polaco. Y Wojciech Szczesnik. Claro. No, Chesnik. Cesnik. SZ. SZ. Así me se escribe. SCZ. ¿No? ¿No? ¿Cómo se llama? Chesney. Más difícil que decir. Ah, SZC. Ah, SZC. yo no tengo batería. No puedo jugar. SZC. 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 Ahí Bien. está. De puta el nombre de Chesney. Bien. Chesney. Kenny. Chesney. Chesney. La Chesney. Top. Top. Chesney. Ok. La música puede cambiar. Top. Dale, empezá. Harry Kane. Facilísima esta. Harry Kane. ¿Qué dijo? No vi. A ver, arriba. Mayores goleadores. Mayores goleadores. ¿de Cristiano dónde? Ronaldo. Ronaldo. No. 2021 no es Ronaldo. ¿Asistencias o goles? Heung-min Son. Goles. Ese es Bruno Fernández. Bruno. ¿Viste? No es Cristiano. Bruno Y vos Fernández. dijiste que Cine y Y Bruno. podría ser, ¿no? De- Bruno. Salah. Salah, Son. Salah, Son. Salah. Son. Heung-min Son. Son. No, son Sí, hay que escribir una. Heung-min Son. Mané. Y el Mané, otro tiene que ser De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Ahí está bien escrito. Ahí tenías. Ahí está, bien. Grealish. Grealish. Grealish, bro. Pampo Grealish. 2021. Ese yo creo que. Ahí. No. Palmer tampoco. No. Lingard, Rashford. Rashford puede ser. Rashford. Lingard. Vardy. Está diciendo el chat. Vardy puede ser también en el Leicester. Vardy. Jamie. Ahí está, Jamie Vardy. Bien, chat. Rice. Rice dice Delem. No, gol y asistencia debería ser. Él es mediocampista. Un delantero. No, goles. Gol nomás. Gol. Gol nomás. Entonces tienes un. Ah, Sí, tienes un man. delantero. assistance. Watkins, dicen los perros. Watkins del. Ole No, Watkins. Aston Villa. Bien, chat. Bien. Qué Y el otro tiene. Foden. Grande. Pues Palmer no, es Foden. No hace Foden. Phil Foden. No, este tiene que ser. Hija de puta. Bamford. El de Leeds. Bamford. No, con M. Bamford. Patrick Bamford. Él. Bien, chat. Qué grande el chat. Uno más. El. Igual después nos quedamos acá como si fuéramos. ¿Eh? El de siempre. Connection. ¿Qué hicimos ese? Ese Ah, tiene- oh. Hard, vale. Soulblind. Godín Forlam. Ah, no. Henry Fábregas. Son Arsenal y Barcelona. Sánchez también. Arsenal y Barcelona. Y ahí tenés Diego también. Diego Godín, Diego Forlán. Y te falta un Arsenal-Barcelona más. A ver, Forlán no. Godín no. Chesney. Arsenal-Barcelona. Ahí está. Chao, manda.
Tenés Diego Forlán, Diego Maradona. Costa, Diego Maradona Y Diego Godín. y Diego Godín. Diego Costa abajo a la derecha. Diego Costa. Ahí. Fernandinho, Ederson, Alisson y Casemiro. Bardiol. Casemiro. Brasilero en la Premier League. Ah. Ederson. Sí. Ederson. Bien. Estos son todos países nórdicos. Hungría. Ah, no, Ahí mira. sí. Justo delante eran todos nórdicos. Perfecto. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué nos falta completar ahí? Ah, ahí aparecieron las rachitas. Wordle. Wordle, abajo, abajo. Worle. Ese. Ese. Messi. No, pero Ana. Ay, hijo de pucha. Hijo de puta, la policía será. Messi. Ponernos allá. Poné AIOU. AIOU pone. Ortiz. Poné, Ortiz. no, pero puedes escribir, Puedes escribir con el. Puedes escribir con tu. No pongas Ortiz. Puedes escribir con tu teclado. Poné AIOU. Mamá. AIOU pone. Enter. Bueno, la esta. Ah. La E está bien. Messi. No, No, claro que no. no. Tiene la A. Mesa. Mesa. P. P. Una A sí tiene antes del final. Escribe un poco. P. Nesta. No. Puede ser Nesta. No sé si. Puede creo- ser Nesta. Pone Nesta, pero no es con Nesta. jugadores actuales. No, puede ser cualquier jugador. Opa. Tiene la O sea, N. ENA. Es ENA. No, perdón. Es MENAS. Menas. Cenas. Quenas. A ver, por ahí va. Porque la N. Después de la E va la N y después va la A. Es X, pone X. X. E. N. A. X. ¿Quién puede ser este? No. Bueno, al revés. Rihanna. Ya sabes dónde está la A que está antes. EA es. EAN. Baena. Vaina. ¿Cierto, Chad? No, sí, no. No. La segunda es E. Jean Fernández. Yeah. Niara, sí, Franco. Baena. No, el programa por Baena. King, dice, Pone King. por Baena. King. Ah, que Ane. Versa. Marce. Buen grupo, Aplaudan Buen grupo. Roy King. Uno más. Andate un poco más arriba. A ver, abajo. Ahí está, ese play bingo. Hasta puta. Bingo retro. Dale. Dale con minuto. No, un minutero. Dale. Fernando Morientes. El Ajax. Morientes. ¿Qué le pasó allá, boludo? Morientes Morientes de no tocó Sevilla. por- sí. ¿Por ahí Sevilla? No, Sevilla o Juve. Sevilla, Juve. Juve. Igual yo creo que Morientes no es. Morientes te está confundiendo con el otro. Skip. Llorente. Ah, sí. Argentina. Es Juventus. O Juventus. Bueno, Campeón del mundo. No, campeón del mundo. No, es campeón del mundo. Skip. Bartés, Bartés, francés. campeón del mundo. Y campeón, bueno, pues. Francés. Ahí está, francés. Y campeón del mundo. Mutu. Chelsea. Sí. Chelsea. Fernando Torres, más de Torres. 30 goles. Segura. Sí, más de 30 goles en Champions. Sí o sí. Y Milan también sirve. Milan. Bueno, Milan sirve. Jan Kulowski. Jan Kulowski. Milan también era. Skip. Skip. Era checo. Burdizo. Sevilla. ¿Sevilla o Ajax? Ajax. Mira el escudo. Nicolás Burdizo. Ajax. No. No. Juventus. Chao. Skip. Henry, más de 30 goles Champions League, sí o sí. Sí o sí. Bien. Arteta. No juega en Arteta. Sevilla. Ninguno. Skip. No. Kevin Prince Boateng. Bueno, África. Este podemos decir. África. Claro, pues gana. Saviola. Saviola. Sevilla. Sevilla. Sevilla, sí o sí.
Julio Baptista. Este sí, Galatasaray. No. ¿No? Skip. Ah, no. La Roma es su Roma. Roma. Ah, claro. David Silva. Ninguno. Skip. Skip. Elía. No le conozco a Elía. Pone Ajax, por si acaso. Haya y Juventus. Galatasaray. No, skip. Romario. Skip. Juve. Pro Emre Belosoglu. Y ahí está Galatasaray Galatasaray. sí o sí. Sí o sí, ahora Juan Ay, Galatasaray. Ahí va yo. Ay, cuidado. Olimpia. Olimpia, No, Olimpia. no está. Siguiente. Skip. Marchena, y ahí probándome ya. Skip. Probándome ya. No, tranquilo. O sea, skip, man. No, pues en Ninguno, no, skip. No. Skip. LOL, Blanc, skip. Skip. Ese sí tiene que probar. No, Boyan Kriki no. Sí, estuvo ahí. Sócrates. Skip. Ahora tenés que buscar Un croata. boludo. LOL, Blanc, skip. No. Skip. No. Skip. Skip. No. Skip. No. Skip. No. Ese es Oli. Ya sí. está. Chao, chao. Ahí está. Chao, gente. Casi apretó el skip, boludo. Chao, gente. Nos vamos.